Bueno, buenas noches a todos. Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con el doctor Alan Wallace, que la mayoría de ustedes conocen y que queremos y respetamos enormemente en la comunidad de la Casa del Tíbet. Alan Wallace es uno de los más prominentes maestros budistas occidentales, como también ha sido a lo largo de los años uno de los más importantes interlocutores entre la ciencia y la espiritualidad. Y bueno, nos visita un par de veces al año. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un fenómeno para con el cual todos tenemos o tendremos en algún momento de nuestras vidas especial interés, que es la experiencia de la depresión, de dónde emana, de dónde emerge, cuáles son sus síntomas y características, y simultáneamente, desde la perspectiva de la tradición budista, cómo es que nosotros podemos atenderla o atacarla en términos generales. Así que bueno, sin quitarle más tiempo, les dejo con Alan Wallace, para el que les pido un aplauso. Welcome, Alan. Thank you, Tonila. So, microphone is working? Yeah, seems so. Good. So, good evening to everybody. Very glad to be back once again in my home in Mexico. Buenas noches a todos. De nueva vez, me da mucho gusto estar de vuelta en mi casa en México. And tonight, as you know, I'd like to address the topic of depression, Como saben, esta noche voy a estar atendiendo el tópico de la depresión, but in a very cheerful way. pero lo voy a hacer de una forma muy positiva y muy alegre. In the sense of, first of all, trying to understand it. What is the nature of depression, the range or spectrum of depression? En primera instancia, intentaremos entender a la naturaleza de la depresión, como también la extensión y las diferentes manifestaciones que esta estructura mental presenta o manifiesta en nuestras vidas. What are the different type of causes ¿Cuáles of son las depression? diferentes causas que propician la depresión? And raising the question, is it possible to at least diminish or perhaps even eliminate the most essential causes of suffering, of depression, and thereby experience freedom from depression? Y haciendo presente este cuestionamiento, tratar de examinar de qué manera podemos nosotros liberarnos de las expresiones y diferentes manifestaciones de la depresión. And then, if that is possible, how do you go about doing it? How do you find healing for depression? Y por supuesto que una de las preguntas fundamentales es cómo es que podemos lograr este objetivo, cómo podemos hallar una cura, una herramienta para superar la depresión. So first of all, a very clear disclaimer. Yeah? Así Disclaimer, que- you know the term, yes? Yeah. Disclaimer. And that is, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, I have no professional training whatsoever in mental illness as it's clinically described in modern medicine. I am no expert at all. Así que en primera instancia me gustaría hacer una clarificación. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no tengo entrenamiento alguno en el tratamiento de las enfermedades mentales, como a las mismas se les aborda desde la perspectiva de estas distintas disciplinas. But I have spent 42 years studying, practicing, teaching Buddhism, and the teachings of the Buddha have a lot to say about mental suffering, and depression is one kind of mental suffering. So there's my legitimacy. If I have any legitimacy, it's from the 42 years of training in Buddhism, which is tremendously relevant to this modern problem of depression. Sin embargo, he pasado 42 años entrenándome en la tradición budista, cuyo tópico fundamental de examen e investigación es la naturaleza del sufrimiento y lo que al mismo lo produce, fundamentalmente los desequilibrios mentales y cognitivos que a nosotros nos aquejan. Indudablemente la depresión es en este contexto también consecuencia de este tipo de desequilibrios, por lo que pues esta es mi área de especialidad y con base en ella es que puedo atacar y tocar un tema de esta naturaleza. So when I speak of depression tonight, I'm referring not only to the mental disease, Así que clinically cuando hablo diagnosed, acerca de la depresión esta noche, me refiero no tan solo a la enfermedad mental, la de la depresión, but to the whole spectrum of depression. sino me gustaría atacar el espectro completo de la manifestación de la depresión en nuestras vidas. So psychologists speak of mild depression, moderate depression, extreme depression, very extreme depression. So clearly a whole spectrum there.
Así que los psicólogos hablan de diferentes tipos de depresión. La depresión primaria o suave, la depresión intermedia, la depresión pues más intensa o avanzada y la depresión extrema. Así que existe un rango, un espectro muy grande en torno a esta enfermedad o este desequilibrio mental y emocional. So tonight, as I discuss depression, I would encourage you not to think of this as something of somebody else's problem, and you're coming out of curiosity. Well, if I ever meet a depressed person, maybe I can help them. But rather consider depression as this whole spectrum, and if we are vulnerable to mild depression, which we probably are, we're also, in principle, vulnerable to even very intense depression. Y así So it's our concern. me gustaría esta noche invitarles a que consideraran precisamente el conflicto de la depresión no como algo que necesariamente tan solo afecta a otros, sino algo a lo que todos nos veremos expuestos o a lo que somos ulteriormente vulnerables en la vida. Si nosotros podemos experimentar o transitar por una dimensión básica de depresión, automáticamente podríamos inferir el que podemos ser vulnerables a la expresión más extrema de la misma. Y desde esta perspectiva, bueno, pues hay una empatía o una resonancia en torno a este problema, a los diferentes espectros que manifiesta el mismo en nuestras vidas que debemos de atender y atacar. So, could we have some slides? Así que podemos empezar la presentación, por favor. That's a nice one. Okay. So understanding and healing, in other words, the Buddhist perspective here is not simply to manage the symptoms of depression, but rather to try to understand depression, including its causes, and actually heal depression so you're free of depression. That is the central goal. Así que el tópico de nuestra plática esta noche es el de comprender y curar la depresión, lo cual en esencia quiere decir que no pretendemos meramente lograr la administración de este fenómeno o de sus síntomas, sino lo que buscamos es comprender la naturaleza de la depresión, en efecto examinar las causas que la producen y hallar instrumentos y herramientas que nos permitan aliviarla del todo. So we're going to look at depression, first of all, in this 21st century, as it's understood in modern science, modern psychology. So we can have the next slide. Así que vamos en primera instancia a examinar a la depresión desde la perspectiva de cómo a la misma se le entiende dentro del ámbito de la ciencia moderna, contemporánea y occidental, la disciplina de la psicología. So we'll start with something that is medically called major depression. Así que vamos a empezar en primera instancia con lo que se describe como what did you say, Alan? Major. Oh, you don't have a copy? They're bringing it to me in a moment. Don't Good. worry. Okay. Vamos a empezar con lo que Major se depresión grave. describe como la depresión grave. Grave. So major depression and how the World Health Organization Y como la Organización Mundial de Salud defines this is that major depression is characterized, as we can see, by a combination of symptoms that interfere with a person's ability to work, sleep, study, eat, and enjoy once pleasurable activities. Major depression is disabling and prevents a person from functioning normally. Así entonces a la depresión grave se le define de la siguiente manera. Se le ve como caracterizada por una combinación de síntomas que interfieren con la capacidad de una persona para trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de lo que alguna vez le pareció placentero. La depresión grave discapacita y evita que una persona funcione de manera normal. So one can see from this definition that it has a very strong utilitarian orientation and a hedonistic orientation. Así que uno puede decir, tomando como referente esta definición, que tiene una orientación muy utilitaria y hedonista, por un lado. For the first thing it says is that major depression interferes with your ability to work. Pero lo primero que esta definición resalta es que la experiencia depresiva interfiere en la habilidad de la persona para poder trabajar. And then other activities that are needed in order to enable you to work, such as sleep, study, and eating, Y después otras diferentes actividades que naturalmente son indispensables como prerequisitos para poder trabajar, como poder dormir, como poder estudiar, como poder comer. And then what do we do after we're kind of tired out from work? It's the end of the day, we go home, our work is finished, then what do we do? ¿Y qué es lo que hacemos? Después de que terminamos de trabajar, volvemos a casa, vemos la tele, ¿qué hacemos?
Try to get some entertainment, watch some television, a movie, music, read, something from which we can get some hedonic pleasure. Find something's pleasant. O nos involucramos en algún tipo de entretenimiento, cosas, actividades que nos brinden placer, placer hedónico o temporal. And that's not only at the end of the day, but of course on weekends when you have couple of days off, and then you get some vacation time, you want to have some enjoyment to refresh yourself so that you can go back to work. Y por supuesto eso es algo que no solamente hacemos al final del día, sino también los fines de semana y más tarde en nuestros periodos vacacionales, de los que demandamos un momento de descanso con base en el cual más tarde nosotros podamos volver a trabajar. So a minor depression then may only have a modest impact or a minor impact on your ability to work, enjoy yourself, work and enjoy yourself. So that's not clinically diagnosed. That's go back to work. What did you expect? To be happy? Por otro lado, la depresión menor implica también algún tipo de oscurecimiento o limitante para poder manifestar nuestras habilidades para trabajar y llevar a cabo otro tipo de actividades, pero no nos inhabilita del todo, simplemente resta el gusto con el que podemos desempeñar este tipo de acciones, pero finalmente en el contexto del mundo en el que vivimos a menudo se nos dice ¿qué esperabas? ¿Realmente pensabas que podías estar contento mientras trabajabas? And this last phrase in the definition also is very important, and that is it prevents a person from functioning normally. Y esta última frase de la definición es para nosotros importante o significativa. Dice, la depresión grave discapacita y evita que una persona funcione de manera normal. So normal is the gold standard, yeah? Así que en este contexto diríamos que la normalidad representa el estandarte de oro. But who's normal and who defines normal? Y tendríamos que cuestionarnos quién es normal y por otro lado, quiénes son los que definen esta noción de Is normalidad. that the same throughout history, the same from one culture to another? Or might there be some cultures or some societies that are really generally quite neurotic, but you're normal within the neurotic society? Este concepto de normalidad es uno universal, es uno atemporal, se ha manifestado de la misma manera a lo largo del tiempo y en diferentes culturas o civilizaciones, o en oposición y existen entornos culturales en donde se manifiestan una variedad de neurosis, pero mientras nosotros compartimos estas con ese grupo, a esas neurosis se les contemplaría como normales. So in other words, don't stand out. En otras palabras, no resaltes de la comunidad. Don't appear to be more unhappy than the people around you, and you'll be considered to be normal. No aparentes estar más contento que las personas que te rodean para poder aparentar ser normal. It's really very relative, isn't it? En realidad, trátase de un concepto muy relativo si lo piensan. I remember years ago I spent a little bit of time living in some other people's, another family's house. Recuerdo hace algunos años, pasé algunos años viviendo en el hogar de otras personas And the friends of that family, and it was a very interesting family, y era una familia muy interesante, but the friends of that family described that home as a vortex of insanity. pero los amigos de esta familia describían a esta casa como un vórtice de locura, de insanidad. And so what was normal within that household was really quite crazy relative to outside the household, but within the household, it seemed quite normal. Así que lo que era visto como normal dentro del ámbito de ese hogar era interpretado como absolutamente anormal fuera del mismo. Sin embargo, dentro de ese núcleo de personas y en esa familia, era visto como absolutamente ordinario. So we see the word is normal, not healthy. Por lo tanto, que vemos la palabra normal como una compleja, no muy sana, Setting the bar quite low, isn't it? es una que asienta, digamos, el estándar muy bajo. But clearly this is no joking matter. People who suffer from depression, there's nothing to laugh about it at all. Y claramente este no es un tema de humor. Las personas que sufren de depresión evidentemente experimentan muchos conflictos y angustias. Yeah. And the World Health Organization adds here that mental ill health or mental disease is increasing and predicts that 1 in 4 persons will develop 1 or more mental disorders during their lives, and by the year 2020, depression is expected to be the highest ranking cause of disease in the developed world. Y así enriqueciendo esta definición, la Organización Mundial de la Salud señala que están aumentando las enfermedades mentales
y predice que 1 de cada 4 personas sufrirá de una o más padecimientos mentales a lo largo de su vida. Para el año 2020 se espera que la depresión sea la principal causa de enfermedades en los países industrializados. Now, if you had a community, for example, in which there was a lot of physical disease, maybe hepatitis, tuberculosis, and other kinds of serious diseases, Así si en una comunidad se manifiestan enfermedades infecciosas graves, como podría ser la tuberculosis o algo de esta naturaleza, and there were a lot of, but simultaneously there were a lot of medical advances, and into that community there was a growing number of doctors coming in to treat everybody in that community, what would you expect? pero simultáneamente dentro del ámbito de esta comunidad se manifestasen avances significativos en la medicina y diferentes médicos visitarían a esta comunidad para aplicar precisamente estos nuevos descubrimientos y qué es lo que ahí podríamos esperar. Wouldn't you expect that in that community the prevalence of disease decreases? ¿Esperarían que dentro del ámbito de esta comunidad la presencia de estas enfermedades disminuiría? You would say, that, well, otherwise, what was the point? What was the benefit of having these medical advances and then many medical doctors coming in and treating many people? If there's no decrease of disease, then what was the point? You failed. Ya que de otra manera ustedes pues naturalmente pensarían cuál sería el objetivo de contar con este tipo de avances médicos, de pues esta atención médica brindada a la comunidad, si a través de todos esos medios no puede disminuirse la enfermedad. Ulteriormente la estrategia hubiese fallado del todo. Now, this statement that mental ill health is on the increase, and particular depression, this didn't start yesterday. Ahora esta declaración en torno al hecho de que las enfermedades mentales se encuentran a la alza y particularmente la depresión mental, esto es algo que no se ha afirmado recientemente, tiene ya mucho tiempo. That it globally, and especially in the developed world, there's Esto es pretty que- clear evidence Globalmente y particularmente en el mundo desarrollado existe clara evidencia that depression has been on the rise at least since the mid-20th century. en torno al hecho de que la depresión se ha encontrado en un proceso de incremento por lo menos desde el siglo XX. Rapidly on the increase now, going up here, they say, in 2020, major cause of disease. Rápidamente incrementándose hasta el punto que la Organización Mundial de Salud comenta que para el año 2020 se transformará en una de las enfermedades mentales más importantes y más comunes entre la población mundial. But this is exactly during the period, the last 60 years or so, that the number of psychologists and psychiatrists in the world, developed world, is tremendously increased. And during the same period, many advances in psychology and tremendous advantages in brain science. Y So we have this curiosamente, great increase of knowledge, this great increase of psychotherapists and psychiatrists, but not a great decrease of mental disease, but rather it's decreasing, it's increasing also. Something's wrong. pero curiosamente este periodo de aproximadamente 60 años, desde la parte intermedia del siglo XX hasta la fecha, en donde hemos estado observando el incremento radical de este tipo de desequilibrios y enfermedades mentales, tales como la depresión, ha sido también un periodo en donde han incrementado enormemente los profesionales de la salud mental, esto es, los psicólogos y los psiquiatras, y también ha sido un periodo en donde hemos observado el incremento y el desarrollo radical de las ciencias de la conciencia y particularmente de las neurociencias y el tratamiento de las enfermedades que aquejan a la mente y que aquejan al cerebro. Así que algo tiene que estar mal cuando en efecto esta enfermedad y estos desequilibrios se encuentran a la alza, cuando al mismo tiempo el entendimiento que tenemos del cerebro, el entendimiento que tenemos de la enfermedad mental y los profesionales de salud que la atienden también se han incrementado en el mundo. Now let's consider just for a moment what causes depression. Consideremos entonces por un momento cuál es la causa de la depresión. I would imagine all of us here have experienced at least very mild depression. Yo Has imaginaría, que por anyone lo never menos, experienced any mild depression? yo imaginaría que por lo menos algunos entre nosotros, si no es que todos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas alguna forma, modalidad o dimensión de depresión básica o depresión primaria. Some perhaps here have experienced more moderate, medium, some perhaps quite intense depression. So I think we all know what depression is. We don't have to simply imagine it. Y quizá Even if we've algunos- only experienced mild depression, we can imagine what would it be like if it were 10 times more intense. So I think this is something we taste, something we know, not something in somebody else's
experience. Muy probablemente entre nosotros también existan aquellos que han experimentado a lo largo de su vida otras formas, otras dimensiones de la depresión, quizá una depresión mediana, una depresión intensa, una depresión inclusive grave. Pero la realidad es que todos tenemos cierta noción de lo que queremos decir por depresión. Contamos con una experiencia directa de este tipo de estados de desequilibrio mental y por lo tanto también podemos imaginar y por lo tanto también podemos inferir lo que implica la manifestación de estos estados en una expresión pues más intensa. So consider your own experience, but also we're all aware of what's going on in the world, the economic crises, environmental. We kind of have some idea of what's going on. So consider, as you go through, as you take into consideration your own experience and that of the people around you, society around you, what are some of the major causes or triggers that give rise to depression? Así que considerando su propia experiencia, como también observando la de otros, la de aquellos que les rodean, traten de inferir o imaginar cuáles pueden ser en efecto las causas que primariamente propician la depresión. For example, and this is not exhaustive at all, but just to pick out some strong examples, the loss of a loved one, like a spouse, a parent, child, Por ejemplo, clearly could trigger depression. si utilizáramos algunos ejemplos, tales como la pérdida de un ser querido, quizá nuestra pareja, un hijo, nuestros padres, pueden servir como detonadores de la experiencia de la depresión. Suffering financial loss or living in poverty, that could be very depressing. El experimentar algún tipo de pérdida financiera o simplemente vivir en pobreza, naturalmente es algo muy complejo, es objeto de dolor y puede propiciar la depresión. Living in an area could be a home, it could be a community, it could be a country where there's a lot of conflict, a lot of aggression, a lot of hostility, a lot of violence. That could be very depressing. Vivir en una área, un entorno, un medio ambiente, un país en donde existe una gran cantidad de agresión, una gran cantidad de violencia, esto también puede ser fuente de gran depresión. Having a very serious physical malady, like learning that one has cancer. certainly También could be depressing. contar con algún tipo de pues, discapacidad física significativa, como por ejemplo en el momento en que una persona se entera que sufre de cáncer. And these are simply some of the triggers from the surrounding environment, right? Y estos son meramente algunos de los disparadores con los que nos confrontamos en torno al medio ambiente en el que vivimos. But we have a lot of emphasis these days in the press, in the scientific community, the brain, if you want to understand anything about the mind, any type of mental experience, including suffering, including mental disease, including depression, look to the brain. That's where the action really is. Pero como todos sabemos, hoy en día en la sociedad occidental contemporánea existe pues un énfasis muy importante depositado en el cerebro como la causa del sufrimiento y la causa de nuestro dolor o de nuestros desequilibrios emocionales en términos generales. Así, las ciencias de la conciencia, las neurociencias, como también la prensa y la sociedad en general una y otra vez apuntan hacia el cerebro como la causa fundamental de estos conflictos y dificultades. But as I was researching this topic, trying to simply understand it, perhaps share some insight with others, I had the wonderful opportunity to engage in some fairly sustained correspondence with a very, very fine research psychiatrist at a major university, and he filled me in on some very important insights in this regard. Pero a medida en que me encontraba llevando a cabo el proceso de investigación para preparar precisamente el tópico que deseo compartirles esta noche, que espero que les sea de algún beneficio, entré en contacto con un muy connotado investigador, un neurocientífico, un psiquiatra muy connotado de los Estados Unidos, de una muy importante universidad, quien también me ayudó a entender algunos temas y aliviar algunas de las dudas que tenía en torno a este tópico. So it's a very common belief, I think, that it's chemical imbalances in the brain that really cause depression. Así That's the entonces, primary cause. Many people believe. Se trata de una creencia muy diseminada y común, la noción de que son desequilibrios bioquímicos en el cerebro los que propician la emergencia de la depresión y de todo tipo de fenómenos mentales en términos generales. Esto es una creencia muy ordinaria, muy común. But that's a hypothesis. Pero ulteriormente debemos de tener presente que no es más que una hipótesis. And science is very good at putting hypotheses to the test of experience and getting some real clarity, making discoveries.
Y la ciencia es muy buena en poner a prueba precisamente este tipo de hipótesis para con la experiencia, para a través de este medio lograr ciertos genuinos descubrimientos. And as you can see, according to recent studies, depression almost never arises purely from chemical imbalances in the brain, except in rare cases of vitamin deficiencies, stroke, and so on. In other words, you're looking in the wrong place. If you think the primary cause of depression in most cases is the brain, you're wrong. Science demonstrates that's a false hypothesis. Sin embargo, de acuerdo con estudios recientes, la depresión casi nunca surge tan solo de desequilibrios químicos en el cerebro, excepto en raros casos en donde se manifiestan deficiencias de vitaminas, ataques de apoplejía, etc. Por tanto, si nuestra noción, nuestra hipótesis es que es el cerebro el que propicia como causa primaria la depresión, pues este tipo de investigación comprueba que se trata de una hipótesis falsa. I knew a woman a number of years ago who was maybe 60 years old, in her 60s. Conozco a una mujer desde hace algún tiempo que se encuentra en sus 60s, Very much in love with her husband, una mujer muy enamorada de su esposo, who I know quite well. He was a fine, fine man. al que conozco muy bien, un hombre muy lindo, muy bueno, He took very good care of his health, his diet. He exercised regularly. un hombre que ha cuidado a lo largo de su vida su salud, su dieta, quien se ejercita cotidianamente. And he went out one morning as usual, got on his bicycle, got up on the bicycle and fell off dead. By the time he hit the ground, he was dead. Una mañana salió a hacer ejercicio en su bicicleta y simplemente tuvo un infarto o algo y cayó muerto y estaba muerto antes de inclusive tocar el suelo. So he appeared to be, even though a little bit old, but vigorous, healthy, dynamic, clear mind, living, dead. Very quick. Y aparentaba estar perfectamente bien, vigoroso, con una mente clara, activo, sano, y de pronto y de la nada simplemente murió, ¿no? His wife, in my own personal experience, I don't think I've ever seen or witnessed anybody experience such intense misery as his wife. Y en toda mi vida probablemente nunca había observado a una persona experimentar tan intenso dolor como la esposa de este hombre al perderlo. She was utterly shattered Estaba absolutamente pues destruida and had only one wish, she told me, and that was to die. y tan solo contaba con un deseo, me lo contó, y era el del morir. Because she just felt now without her husband there was simply no prospect for any happiness in her life. Her happiness died. Sentía que con la ausencia de su esposo no había prospecto alguno para poder ser feliz o encontrar felicidad en su vida, que literalmente la fuente de su felicidad, su esposo, había muerto. Her happiness was her husband and he was no longer there. Su felicidad era su esposo y ahora él simple y sencillamente ya no estaba más ahí. And she told me the only reason she did not commit suicide is because she did not want to set a bad example for her grandchildren. Y me compartió que la única razón por la cual no había tomado su propia vida es porque no deseaba pues ser un mal ejemplo para sus nietos. I would suggest this was very intense depression and the depression was not due to some chemical imbalance in her brain, Así entonces sugeriría que esta mujer transitaba y experimentaba una forma grave de depresión, pero que esta depresión no era consecuencia ni resultado de un desequilibrio químico en el cerebro, it was triggered by, of course, the death of her husband, sino se trata de una experiencia que fue disparada precisamente por la muerte de su esposo. but the intensity of her depression Sin embargo, la intensidad de su depresión has something to do with her mind and her attitude, her attachment perhaps claramente tenía que to her ver husband. con su mente, con su conciencia, con su apego hacia su esposo. Would such depression, such intense misery, with that influence brain chemistry, the dopamine, the serotonin levels in her brain? Of course it would. Ahora, But si the nos cause preguntamos- wasn't the brain, it was what happened to her and her attitude, her attachment, and so forth for her husband. Si nos preguntamos si una tan intensa depresión es capaz de ejercer algún tipo de influencia sobre la bioquímica del cerebro, pues la respuesta es evidentemente positiva. Claro que tendrá un efecto en la
dopamina, también lo tendrá en otros químicos del cerebro. Sin embargo, la causa que eficazmente produjo precisamente este problema no fueron estos desequilibrios bioquímicos en el cerebro, sino precisamente su actitud y el apego que experimentaba para con su esposo y en este contexto su ausencia. But there are very rare cases in which a chemical imbalance is the primary trigger for the depression. It does happen. Sin embargo, también es cierto que existen raros casos en donde este tipo de desequilibrios bioquímicos en el cerebro pueden operar como la causa primaria o eficaz de la depresión. Es algo que en efecto acontece de vez en vez. So one might very well think, very reasonably think, that, okay, now we have a kind of depression in these cases that's clearly caused by chemical imbalance in the brain. So what is the remedy? Bring on the chemicals, bring on the antidepressants, which are chemicals designed to adjust the chemical balance in your brain. You think, this is, in American English, this is a slam dunk. There's the problem, we know it caused it, bring in the chemicals. This should be really highly effective, right? Caused by chemicals, treat it with chemicals. That makes really good sense, doesn't it? Así que si nosotros partimos de esta hipótesis que en efecto los desequilibrios mentales y emocionales, tales como en este caso la depresión, son consecuencia de desequilibrios bioquímicos en el cerebro, ¿cuál es el alivio? ¿Cuál puede ser el tratamiento que podríamos nosotros aplicar? Bueno, si el problema es uno de desequilibrio químico en el cerebro, pues tendremos que aplicar un tratamiento químico que precisamente pueda balancear al cerebro de nueva vez. Por lo tanto, diríamos, traigan los antidepresivos, las distintas drogas que se diseñan para esto, debido al hecho de que el problema es químico, por lo tanto, la solución tiene que ser química. It makes really good sense, Parece tener mucho sentido esta observación. and scientific study shows that it's wrong. Sin embargo, los estudios científicos muestran que se trata de una hipótesis incorrecta. This same research psychiatrist reported to me that a synthesis of hundreds of studies indicates that antidepressants are no more effective in treating depression arising from chemical imbalances than they are in treating depression arising from stress-related causes, like the death of a loved one, economic problems, and so forth. El mismo informante, este connotado investigador norteamericano, me compartía que una síntesis de cientos de estudios científicos indican que los antidepresivos no resultan más eficaces en aliviar la depresión que surge de desequilibrios químicos que en el tratar la depresión producto de causas relacionadas con el estrés, por ejemplo, circunstancias tales como la pérdida de un ser querido, algún conflicto económico y así subsecuentemente. The Buddha really encouraged us to take an interest in suffering, not try to simply ward it off, shield this, but actually take an interest and understand it. Como todos sabemos, el Buda nos instó a que tomáramos profundo interés en el entendimiento de la naturaleza del sufrimiento, que no meramente intentáramos resguardarnos del mismo e inhibirlo, sino que lo investigáramos, intentáramos comprenderlo. And once we've identified the suffering, then further encouragement from the Buddha, now be like an investigator, be like Sherlock Holmes. Who done it? Y una Who vez really que, is the culprit? What were the primary causes? Who was wielding the knife? You y know? una vez que So nosotros take it as an adventure, like a mystery story, or what do they call it? Yeah, like a crime mystery, right? Y una vez que nosotros hayamos identificado la presencia del sufrimiento, el Buda naturalmente nos instó a averiguar cuáles son sus causas principales. En otras palabras, como en una historia de misterio, quién es el culpable del asesinato. No solamente quiénes son los sospechosos, sino quién es el verdadero responsable, ¿no? Así que podríamos tratar el estudio, la aproximación precisamente al sufrimiento como lo haríamos a una de estas novelas policíacas o de estos juegos policíacos en donde lo que se busca es que nosotros seamos capaces de identificar al responsable del asesinato. And in any good murder mystery, like an Agatha Christie or whatever ones you like, there are always some characters you think, oh, probably he did it. It looks like it, he's got a mustache. Y en todas las novelas de estas de misterio policial como las de Agatha Christie, ahí aparecen una serie de personajes sospechosos, ¿verdad?, que podrían ser responsables del crimen. Y a lo largo de la lectura de la novela vamos cambiando de orientación y decimos, probablemente fue este. ¿Por qué? Porque tiene un bigote muy extraño, ¿no? O fue el mayordomo, o fue alguien así, ¿no?
So the good mystery writer keeps on cropping up with one character after another, and you think, oh, he did it. Oh, no, probably, no, she did it. No, no, I think he did it. And then there's always a surprise at the end, and then we have a good murder mystery, right? Así So que en este there tipo are de false leads here when it comes to who did it. Así que in en terms este of tipo de depression. novelas de misterio policíaco, si son escritas por un buen autor, se nos proponen una serie de distintos personajes que aparecen como sospechosos y constantemente nos orientan a cambiar la noción que tenemos del responsable hasta que eventualmente al final de la novela pues se revela quién fue el que genuinamente llevó a cabo el crimen, algo que comúnmente a nosotros nos sorprende. Y de la misma manera, aquí, en este misterio que es el de la depresión, aparecen una serie de sospechosos que no necesariamente son genuinamente responsables de la emergencia de este desequilibrio mental y emocional. So now let's look at some false leads. Así entonces ahora examinemos algunas pistas falsas. Depressing fictions. Ficciones depresivas. First one, La primera, the pharmaceutical industry has very deeply invested interest in the treatment of depression. Much money. evidentemente la industria farmacéutica tiene tiene un gran interés y ha invertido mucha energía y recursos para con el examen, la investigación en torno a la depresión por una razón muy sencilla, porque piensa que a través de ese medio puede hacer mucho dinero. Frankly, I mean, the pharmaceutical industry is selling products like automobiles or toothpaste. They're selling, among other things, antidepressant drugs. Como saben, la industria farmacéutica vende una variedad de distintos productos, como lo hacen pues, las fábricas automotrices con sus partes y coches, etcétera. ¿Y qué es lo que vende la industria farmacéutica? Pues drogas. So, from the pharmaceutical perspective, if it turns out that in terms of your selling antidepressants, that you have more and more customers, Y desde, this is la, a good thing. y desde la perspectiva de la industria farmacéutica, que vende drogas, y en este caso antidepresivos, si resulta que cada vez tenemos más clientes, pues para ellos esto es algo que es visto como positivo, es una buena cosa, ¿no? And they really present themselves, the pharmaceutical industries, as a source of refuge. Just like in Buddhism, we take refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha. Pharmaceutical industry says, if you have depression, take refuge in our product. Y todos sabemos que la industria farmacéutica a nosotros se presenta como una fuente genuina de refugio, así como en el contexto de la tradición budista. Nosotros nos orientamos hacia un refugio seguro y positivo que simbolizamos a través de la triple joya, Buda, Dharma y Sangha. La industria farmacéutica afirma, toma refugio en mí, en los productos que yo produzco que pueden aliviar tus conflictos y dificultades. The advertisements are very effective. Y la mercadotecnia que utilizan precisamente para comercializar sus productos, Sí. todos sabemos, es muy They efectiva. always show these beautiful people that are so happy. Todos nos muestran, por After ejemplo, they've esta taken the colección de antidepressant. hermosas personas que parecen estar muy contentas después de haber tomado estos antidepresivos. You might even get some butterflies. Recuérdame, pues, obtener algunas mariposas. Oh, I want to take that. That looks good. Quiero tomar esto, se siente bien. And of course, the statement here, that which is to arouse faith, because that's what it is, because what do you know about the chemical you're taking when you take an antidepressant? Who knows? But what they say is that antidepressants, these chemicals they create, help about 75% of those who take them. That's a very good percentage. Y por supuesto que esta mercadotecnia tiene como objetivo el generar convicción y fe en las personas que consumen estos productos, para empezar porque el conocimiento que tenemos de sus contenidos, de la manera en que los mismos trabajan, es muy pobre, ¿no? Y así, por ejemplo, una de las cosas que la industria farmacéutica reclama en torno a los antidepresivos es que en buena medida son eficaces para aliviar el 75% de la depresión de aquellos que la ingieren. But of course, this means that if you have 1, 2, 3, 4 people having depression, and 75% get benefit, one doesn't get benefit. Pero también esto quiere decir que si uno tiene unos 4 individuos que sufren de depresión y están tomando o consumiendo estos antidepresivos, de estos 4, por lo menos uno no recibe beneficio de ese medicamento. So he takes the drug, Toma la droga, and he knows that 3 other people got benefit, sabe que estos 3 otros individuos lograron o obtuvieron beneficio de la misma, and I didn't get any benefit. pero él no obtuvo beneficio alguno.
And that's really depressing. Y esto es realmente depresivo. Because now what do I do? Porque ahora, ¿qué es lo que puedo I was hacer? taking refuge, Yo estaba tomando refugio and it didn't work. y no funcionó. Bummer. Maldición. Well, but now I'll take from my personal history. Back in 1989, I was serving as interpreter for one of the second Mind and Life meeting with the Dalai Lama, and this time with a group of world-class neuroscientists, psychiatrists, philosophers, psychologists, neurologists, just world-class, just a small group. So we talked about, among other things, depression. Y tomando mi propia experiencia como referente, en 1989 participé en la segunda reunión del Instituto de Mente y Vida, en donde una colección de renombrados internacionalmente científicos, tanto psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos, neurólogos, físicos, etcétera, se encontraban en un diálogo con su santidad el Dalai Lama precisamente en torno al tópico de la depresión. And one of the very distinguished psychiatrists there was the director in the United States, the director of the National Institute of Mental Health. So really, very De hecho, uno de los distinguidos psiquiatras que asistieron a esta reunión era el director en los Estados Unidos del Instituto Nacional de la Salud Mental, por lo tanto una persona pues muy prominente en este campo. So this is obviously more than 20 years ago. Esto fue hace más de 20 años. And he said with a lot of professional pride Y comentaba con gran orgullo profesional that at that time, I believe he said the pharmaceutical industry working with the medical establishment had developed something like over 30 different types of antidepressants, over 30, and he said we can now, in 85% of the cases, we can manage the symptoms of depression with this wonderful array of antidepressants. So we're really making progress here. comentaba en efecto a su santidad el Dalai Lama que la industria farmacéutica había en los últimos 20 años diseñado más de 30 diferentes drogas antidepresivos orientados precisamente para el alivio de los síntomas de la depresión y reclamaba con gran orgullo que los mismos eran efectivos o eficaces para aliviar en el 85% de las personas que los consumían los síntomas de la depresión, para administrarlos. And then His Holiness responded, 85%, very good. Y entonces su santidad el Dalai Lama respondió con sorpresa, 85%, wow, eso es algo muy bueno. But of course, depression can be caused by a wide variety of causes. Pero por supuesto la depresión puede ocasionarse o puede emerger como consecuencia de una gran variedad de diferentes causas y circunstancias. External causes, like the ones I mentioned, Causas externas como las que acabo previamente de mencionar, but also when it has habitual, very negative rumination, pero también cuando uno expresa de una especie como de obsesividad mental recurrente, a lot of anger or hatred, very habitual, también expresa de la experiencia habitual de el enojo y la agresión, low self-esteem, de la baja autoestima por otro lado, and of course there are many other causes. y por supuesto existen y se hacen presentes toda una gran variedad de distintas causas. So he said, given the wide variety of causes, some of them environmental, some psychological, some physiological, then how do you take that into account when you're Yes. giving these drugs? Y así entonces el Dalai Lama cuestionaba a estos individuos, dado el hecho de que la depresión emerge en consecuencia de una gran variedad de causas y circunstancias, algunas medioambientales, algunas emocionales, algunas bioquímicas, ¿cómo consideramos o cómo contemplamos todas estas variables para precisamente prescribir un adecuado tratamiento? And the director of the National Institute of Mental Health responded, it doesn't matter what causes a depression. Y el director del Instituto Nacional de Salud Mental en los Estados Unidos respondió, no importa lo que ocasiona, lo que sea causa de la depresión. The medications work regardless of the causes. Los medicamentos funcionan independiente a la causa que produce este fenómeno. Now, of course, when he says they work, he's not saying it cures the depression. Por supuesto, cuando dice trabajan, no quiere decir que alivian, que curan la depresión. Like if you have an infection and you take an antibiotic, then it cures the infection. You don't have it anymore. Por ejemplo, si tú sufres de una infección y te administra un antibiótico, el antibiótico va a curar, va a sanear esa infección.
No la vas a tener ya más después de la administración de este medicamento. Pharmaceutical industry is not focused on curing depression, Pero la industria farmacéutica no se enfoca en la cura de la depresión, but on managing depression. sino meramente en administrar la depresión. They're a business. They're in business to make profit. Para empezar, porque se trata de un negocio y por ser un negocio, su objetivo fundamental es la generación de ganancia. And it's much more profitable Y es to have mucho customers for life más lucrativo el contar con clientes vitalicios who are dependent on your product for the rest of their lives than it is to give a product which heals the customer who then no longer needs your product anymore. That's Quienes just hacen- straight capitalism. dependientes de tu producto de por vida a poder aliviar un padecimiento de esta naturaleza de tal forma que después de un tiempo no requieran de tu medicamento. Por lo tanto, son movidos por los intereses primarios del más burdo capitalismo. But why could this highly intelligent man, very well trained in medicine, psychiatry, why could he say it doesn't matter what causes it? The medications work regardless. What would be the underlying assumption? What's his worldview about the mind-brain relationship? ¿Y por qué es que una persona como esta, una persona muy educada y entrenada tanto en el campo de la medicina como la de la psicología y la psiquiatría, qué es lo que le conduce a decir que no importa la causa que propicie la depresión, estos medicamentos la alivian? ¿Y cuál es la cosmovisión, el entendimiento que tiene de la relación de mente y cuerpo que le conduce a dicha afirmación? The underlying assumption really can be summarized in one short sentence right there. Pues la presuposición fundamental puede resumirse en un breve enunciado aquí. The mind is what the brain does. El que dice, la mente es lo que hace el cerebro. That assumption permeates almost the entirety of the neuroscientific community. Esta afirmación permea a casi la totalidad de la comunidad neurocientífica, It saturates the modern press. satura evidentemente a la prensa contemporánea, It's being poured into the education system as Está simply siendo a truth, like the earth goes around the sun. The vertida- mind is what the brain does. It's just a scientific truth. está siendo vertida al sistema educativo sin crítica alguna, precisamente la afirmación de que la mente es lo que el cerebro hace. And not all, but some modern psychiatrists then draw the natural conclusion or implication of this, and that is that all psychological disorders are really nothing more than neurological disorders. Y por lo tanto, la mayoría de los neurólogos, psiquiatras y psicólogos asumen que, en general, no todos, pero la mayoría, que todos los desórdenes psicológicos o cognitivos de la persona no son más que consecuencia de desórdenes neurológicos. So this is the second noble truth for the in the materialistic paradigm. Así que para el paradigma materialista, este sería la segunda verdad noble. If you feel unhappy, Si if te you feel sientes any infeliz, mental distress at Si all, sientes cualquier tipo de estrés o desequilibrio mental, cualquiera que sea, of any kind, not just depression, but anxiety, de cualquier tipo, no solo la depresión, también la ansiedad, post-traumatic stress disorder, quizá el desorden postraumático, attention deficit hyperactivity disorder, el desorden de déficit e hiperactividad de la atención, insomnia, la insomnia, let alone psychoses like schizophrenia, bipolar, and so forth. Y- All of these are simply nothing more than neurological disorders. no se mencionan las psicosis, tales como la esquizofrenia, otras formas de enfermedad mental, no son más que el resultado entonces de desórdenes neurológicos. It's a very powerful hypothesis. Una hipótesis muy poderosa. If it's powerfully correct, that should give rise to enormous alleviation of mental suffering, and if it's incorrect, it's giving rise to enormous suffering. Y si se trata de una que puede comprobarse como correcta, dará pie a la emergencia de pues, el alivio de muchas dificultades y problemas o sufrimientos mentales. Sin embargo, si se trata de una hipótesis incorrecta, será una que más bien fortalezca el dolor y el sufrimiento que sentimos. So the stakes are very high. Así que en ese sentido la apuesta es muy alta. And there's even a more underlying hypothesis that is even deeper, more to the core, Inclusive than the aquí mind is what the brain does. podemos identificar una hipótesis todavía más primaria, más esencial, vinculada a esta afirmación. La mente es lo que el cerebro hace. And this is articulated by a very eminent, very distinguished, very famous American neurologist by the name of Antonio Damasio. Y esta es articulada por un muy famoso
psiquiatra norteamericano, Antonio Damasio. He was, Neurologo. he was one of the neuroscientists who participated in this meeting with His Holiness De in hecho, 1989. uno de estos neurocientíficos que participó en esta reunión con su santidad el Dalai Lama, entre otros eminentes científicos en 1989, And this is a statement that he made during that Esta- conference. es la declaración que él nos compartió durante esta conferencia. And now he's talking about human identity. Who are you? Y ahora nos está hablando acerca de la identidad humana, en otras palabras, ¿quiénes somos? And I quote him verbatim. He says, "We are generally taking the person as a whole Y lo cito precisamente y dice, por lo general, tomamos a la persona como un todo. You as a whole, you are a brain and a body. That Esto es summarizes you. There's tú. nothing more to you than that. Brain and body. Equal sign. Tú como un todo, la totalidad de ti mismo no es otra cosa que la suma de un cerebro y de un cuerpo. Esto es, la presencia de este cerebro y de este cuerpo da como consecuencia la emergencia de tu persona. But of course, you could lose a limb and you'd still be there. You could lose an arm. Pero por supuesto que nosotros podemos perder una extremidad y seguir existiendo. Por ejemplo, podemos perder un brazo, 2 arms. 2 brazos, 2 legs. 2 piernas. You could lose your gallbladder. You could take that out. Puedes perder tu vesícula y también no desaparecerás. You could lose a kidney. Puedes perder un riñón. And like Tony, you could lose some hair. Thank you. Como Tony también puedes perder muy poquitito de But it's pelo. still Tony. It's still Tony. I recognize it. Pero sigo I siendo just don't Tony recognize the hair right. increíblemente atractivo. So we can lose a lot of body parts and still be there. Así que podemos perder muchas de nuestras extremidades, de las partes que constituyen nuestro cuerpo y de todas maneras no dejar de existir, estar ahí believe- presentes. You could even have a heart transplant, liver transplant, lung transplant, blood transplant, bone marrow transplant. You could start swapping a lot of parts, right? And still be there. No, it's Pues- still me. I just have very few of the original parts left. Puedes también ser sujeto a una gran variedad de distintos trasplantes, ¿verdad? Te pueden trasplantar el corazón, el riñón, te pueden trasplantar la médula espinal, te pueden trasplantar la sangre, etcétera. De hecho, todo esto no hace que tú desaparezcas, sigas ahí presente, simplemente no contando con muchas de las partes originales. But according to the materialistic paradigm, there's one body part that if you lose it, you are lost. Sin embargo, de acuerdo al paradigma materialista, hay una parte de nuestro cuerpo que de perderse implicaría el que nosotros nos perdiésemos. And Damasio says exactly what that is. He says we can use the metaphor that brains, human beings, are brains that have a body on their backs. Y Antonio Damasio utiliza una metáfora para precisamente dilucidar este tópico y dice, podemos usar la metáfora de que los seres humanos son cerebros con un cuerpo en su espalda. So that's who you really are. Así que esto es lo Your que brain. realmente somos, un cerebro. The philosopher in the same group in 1989, there was a philosopher there, very hardcore materialist, También true un believer. filósofo que estaba presente en esta reunión, un verdadero creyente en la hipótesis del materialismo reduccionista, un verdadero creyente en ella. Her husband too. There are 2 philosophers, same view. Y su esposo también eran 2 filósofos que compartían el mismo punto de vista. And their view was that all of our subjective experience, our thoughts, emotions, desires, those are all just illusions. They don't really exist. Su All that visión- really exists is just your brain, and that's who you are, your brain. Su visión era que todas nuestras experiencias subjetivas, nuestros estados mentales, emociones, memorias, etcétera, realmente no existen. Lo único que existe es el cerebro. Lo que nosotros somos es solamente un cerebro, es lo que genuinamente somos. And I'm not joking when I No say that estoy the husband bromeando had cuando in his, digo que su esposo in his husband in his wallet, he had a portrait of his wife. en su cartera tenía una fotografía de su esposa. You see, like when he meets people, oh, show me what does your wife look like? And opens up his wallet, like, oh, that's what she looks like, yeah? Y como ustedes tienen quizá la fotografía de un ser querido, de su esposa en su cartera y alguien les pregunta ¿cómo se ve tu esposa? Abren la cartera y se le enseña. What do you think was on that photo? ¿Qué creen que este hombre tenía en esa A brain fotografía? scan. Un scan del cerebro de su esposa. He had an image of her brain. That's Una my imagen sweetie. de su cerebro. Este es mi amor, mi dulzura. His Holiness went, oh.
Su santidad el Dalai Lama cuando vio esto se quedó con el ojo cuadrado. And then he asked a question. I only know one person in the world that would ask this question. And he asked all of these, and they all agreed. Not one disagreed that you are your brain. They all said, yes, your brain. Yes, 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 yes. They were like choir children, all singing the same song. And then he said, he turned to each one of them, and he said, do you love brains? Y después As you de love eso, your children, you love your wife, your husband, your friends. Clearly you love your friends and so forth. Do you love brains in the same way that you love your loved ones? y después el Dalai Lama les externó una pregunta que probablemente es la única persona que podría hacerles en el mundo. Y en primera instancia le cuestionó cuántos entre ellos compartían este punto de vista y para su sorpresa todos coincidieron unánimemente en esta noción de que ulteriormente nosotros, todo lo que somos es un cerebro. Y después el Dalai Lama les preguntó si este es el caso, ¿ustedes aman a un cerebro? De la misma manera que podrían decir aman a un hijo o aman a una esposa, ¿aman a un cerebro? And they had all just said, he asked them, do you all agree that you are a brain? And they all said, yes. Y a todos les preguntó, ¿están de acuerdo que lo único que ustedes son es un cerebro? Y todos dijeron sí, They're all very rational people. todas personas muy racionales, They've equated brain with human being. quienes se equiparaban al cerebro con el ser humano mismo. It's simple logic. If A equals B and you love A, you must love B. And so they all said, yes, I love brains. Por lo tanto, tratándose de una lógica muy simple, si A produce B, entonces si en efecto el cerebro es lo que realmente un ser humano es, y lo que amamos en un ser humano no es otra cosa que lo que genuinamente es un cerebro, pues todos dijeron sí, lo que amamos es un cerebro. And he said, really? Y les dijo el Dalai Lama, ¿realmente? That love you feel when you gaze at your children, Ese amor que ustedes experimentan cuando ven a sus hijos, you feel the same thing when you look at their brains? ¿sienten lo mismo cuando ustedes ven a su cerebro? And the philosopher said, look out, it's a trick. Y el filósofo dijo, cuidado, es un truco. And then one by one they said, no. Entonces uno por uno dijeron no. I find brains really interesting, fascinating. I love to study them. But when I look at a brain, do I think, oh, you sweetie? No. Pero si bien encuentro los cerebros muy interesantes para investigar, fascinantes en general, no. Cuando los veo, no siento ese amor que siento por mis hijos, por ejemplo. Can anybody really live as a materialist? Can you really live that way? ¿Puede alguien realmente vivir como un materialista? ¿Puede vivirse de esta forma? Really think that everybody around you is just a brain? ¿Realmente pensando que todos los que nos rodean no son otra cosa que un cerebro con patas? I doubt it. Lo dudo. But they believe it. Pero ellos lo creen. And the natural implication, Y la implicación natural de once esta again, hipótesis is if your mind, and that means all of your subjective experience, is nothing more than what your brain does, then if there's anything wrong with your mind, like depression, it has to be attributed to the brain. The Es que- problem's really in the brain because the mind is just its function. es que si nuestra mente no es otra cosa que una función del cerebro, que si todas nuestras experiencias subjetivas no son más que la manifestación de la actividad cerebral, por lo tanto, cualquier disfunción que se manifieste en nuestra conciencia podrá ser rastreada o tendrá como responsabilidad precisamente alguna disfunción en el cerebro. ¿Por qué? Porque la conciencia aquí se interpreta como una mera propiedad del cerebro. Or a very similar view is articulated by the psychologist Barry Schwartz, who says all psychological states, and of course that includes depression, anxiety, and so forth, are also biological ones. And so basically the equivalence of psychological and neurobiological, they're really the same thing. A very, very prevalent view. Esta misma tan prevalente visión o punto de vista la articula un connotado psicólogo norteamericano, Barry Schwartz, quien dice todos los estados psicológicos son también biológicos. En otras palabras, todos nuestros estados de conciencia no son más que manifestaciones de estados físicos. So I'm presenting that whole set of assertions as depressing fictions. Así que presento toda esta colección de afirmaciones como ficciones depresivas. Let's see whether that's true or not. Next slide, please. Examinemos ahora si estas son genuinamente verdaderas o no. So here's simply a fact Aquí les comparto simplemente un hecho. that's very perplexing to a lot of people working in cognitive neuroscience.
And Uno that, que es muy cuestionante, particularmente para las personas que trabajan en el estudio o la investigación de las neurociencias contemporáneas. and that is especially over the last 20 years or so, there's been enormously rapid growth of knowledge of the brain. Right? Y esto es que especialmente, particularmente en los últimos 20 años, se ha incrementado exponencialmente el conocimiento que tenemos de la función, el funcionamiento del cerebro en general. Ever since the 1990s, which were called by the earlier George Bush the decade of the brain, Especialmente desde la década de los 1990 o de los 90, que fue descrita por George Bush como la década del cerebro. in the United States and elsewhere, there's been a tremendous amount of money that's gone into neuroscientific research, and of course, the technology has just gotten better and better and better. And so, over these last 20 years, just the sheer quantity of knowledge about the brain has just gone up exponentially. Así en los Estados Unidos en estos últimos años la cantidad de dinero que se ha invertido precisamente en el estudio del cerebro y la tecnología que se ha diseñado para lograr dicha observación, pues ha incrementado exponencialmente y por lo tanto así también lo ha hecho el conocimiento que tenemos del cerebro y sus funciones. But what's very perplexing Sin for embargo, lo que es muy pues cuestionante for the neuroscientific community is that there has been no corresponding growth. In fact, little progress in developing drugs to suppress the symptoms of, let alone heal, mental diseases. In other words, great increase of knowledge of the brain, but no corresponding increase of drugs that are truly effective in healing or even treating mental disease. That's perplexing if you're really saying the mind is the brain. Así que, a pesar del rápido crecimiento de los conocimientos que hoy se tienen sobre el cerebro, hay pocos avances en la creación de fármacos que eliminen los síntomas de las enfermedades mentales y mucho menos que puedan del todo curarlas. Así que si bien exponencialmente ha crecido el entendimiento y el conocimiento que tenemos del cerebro y sus funciones, simultáneamente, y esto es algo perplejo, es algo pues inexplicable, no se han generado medicamentos y fármacos que puedan aliviar los desequilibrios y enfermedades que sufre. But even a much more startling fact was Pero revealed about 2 years ago and written up in the American Journal of Psychiatry, so a very prestigious scientific journal. Pero todavía un hecho más impactante, más confrontativo, recientemente descubierto y revelado en una de las publicaciones más prestigiosas en el campo de las ciencias cognitivas en los Estados Unidos y por tanto en el mundo, la revista americana de psiquiatría, The American Journal of Psychiatry, Which demonstrated scientifically that la cual up to demostró científicamente que hasta 75% of the efficacy attributed to antidepressants is actually due to the placebo effect. Comentó que hasta el 75% de la eficacia atribuida a los antidepresivos en realidad se debe al mero efecto placebo. So the pharmaceutical industry said we can effectively treat 75% of the people who come and take antidepressants. Recordarán que previamente habíamos escuchado la voz de la industria farmacéutica que afirmaba su posibilidad de tratar y aliviar el 75% de los individuos que sufren de depresión a través del empleo de antidepresivos. And the scientific community comes back and says, yeah, but 75% of the benefit they got was not from you. It was just from their belief, their hope, their expectation, their faith. Y sin But embargo, you didn't cause it, la comunidad but you charged full. So I think everybody should get a 75% refund. Y sin embargo, la comunidad científica clarificó o atacó esta afirmación comentando que el 75% del alivio que las personas experimentaron a través de ese tratamiento no advino del medicamento o el fármaco en sí mismo, sino más bien de la confianza y la creencia que las personas depositaban en el mismo, como un efecto primariamente somático en términos generales. Por tanto, si este es el caso, habiendo cobrado pues onerosamente por ese tratamiento, pues nos deberían de regresar el 75% del mismo, ¿no? In our mystery novel about depression and its causes, the plot thickens. Así entonces, en nuestra novela de misterio en torno a la depresión y sus causas, el tema de la misma empieza a hacerse más grueso, la trama de la misma se empieza With another a ser very más large interesante. scientific study, this one published in maybe the most prestigious scientific journal in this area, the Journal of the American Medical Association 2 years ago.
Y ahora hace 2 años, uno de los más grandes estudios científicos llevados a cabo en torno a este tema, publicado en la más prominente revista médica de los Estados Unidos, Journal of the American Medical Association, hace 2 años, This is a very, very large study, a un meta estudio study. muy grande, uno de estos mega estudios, ¿no? And the conclusion, which was widely publicized, Y la was that conclusión que fue ampliamente pues, publicitada fue que the benefits of antidepressants are, quote, non-existent to negligible in patients with mild, moderate, and even severe depression. los beneficios de los antidepresivos son inexistentes o mínimos en pacientes con casos de depresión menor, moderada o inclusive severa. Are we really to believe that the pharmaceutical industry didn't know that? ¿Realmente se piensa que debemos de nosotros creer que la industria farmacéutica no sabía esto? That for almost everybody, their antidepressants could just as well have been sugar tablets? Que casi para todos los antidepresivos que les vendían eran pues no más efectivos que el empleo de una tableta de azúcar, But much worse than sugar tablets. pero mucho peores que dichas tabletas de azúcar. Look on the label of the antidepressants and now check Simplemente- out all of the possible side effects. Lean las etiquetas y cajas de estos fármacos y examinen o observen los muchos efectos colaterales que pueden producir, efectos secundarios que producen. They're selling poisonous sugar and calling it medicine. Nos están vendiendo azúcar envenenada y la llaman medicina. And I just read a statement by a very prominent critical psychiatrist in this field Y acabo de leer una pues declaración muy importante de un psiquiatra muy renombrado y crítico en este campo, and I quote him almost verbatim. y lo cito casi a manera verbal, o sea, literal. He said, Textual. "Our job as psychiatrists is to administer poison, but in the appropriate dosages." Nuestro trabajo como psiquiatras es el administrar o dar, prescribir veneno, pero en la dosis apropiada. So the billions and billions of dollars of antidepressants that have been sold over the last few Así decades, que what are they entonces good los for? billones y billones, los miles de millones de dólares que se han gastado en el uso de antidepresivos, ¿para qué han servido? The same study showed that only in patients with very severe symptoms, which is about 13% of people with depression, only in such people was there a statistically significant drug benefit. Los mismos estudios encuentran que solo en los pacientes con síntomas muy graves de depresión, alrededor de 13% de aquellos que sufren de este problema, se reportó un beneficio estadísticamente significativo con el uso de estos fármacos, de estos antidepresivos. So this created a tremendous moral dilemma Así que esto generó, como pueden ustedes imaginar, un tremendo dilema moral for the psychiatric community. para la comunidad psiquiátrica. So put yourself in their shoes sympathetically. Pónganse empáticamente en sus zapatos por un momento. Imagine you're a psychiatrist, you have a number of patients who are coming to you, they're really suffering from depression, and for the last years, you've been giving them regular prescriptions of antidepressants, and they keep coming back saying, "Thank you, doctor, that was so helpful. I need my next prescription." And you give it to them, and they say, "Oh, it's such a relief, such a relief." And then you find out, in 1910, for all these years you've been selling them or prescribing them sugar tablets with side effects, but they were getting benefit. But they weren't getting benefit from the drug, they're getting benefit from their trust in you. Entonces imagínense que ustedes como médicos psiquiatras por años han estado prescribiendo y administrando este tipo de fármacos a una gran variedad de individuos sujetos precisamente al problema de la depresión, y los mismos han vuelto a ustedes reiteradamente pues reportando alivio precisamente a esta enfermedad o a esta disfunción y pidiendo que les prescriban una nueva dosis de este tipo de medicamentos que aparentan aliviar su conflictividad. Y bueno, ustedes de pronto se enteran que lo que han estado haciendo es vendiéndoles azúcar venenosa, o por lo menos con efectos colaterales o secundarios muy dañinos, pero que sin embargo ha estado aparentemente propiciando el alivio de estos síntomas en estos individuos. Así que, ¿qué es lo que ha estado propiciando ese alivio? Evidentemente no es el fármaco en sí mismo, es la confianza que esos pacientes depositan en ti.
For your depressed patients, you Para as the tus doctor pacientes depresivos, tú como su médico, are their refuge. You're their Buddha for eres su depression. refugio, eres su Buda. And the medication you're giving them, Y el because they medicamento que les probably don't have enough prescribes, money or insurance to pay for a lot of therapy, which is very expensive, they're debido al probably hecho going de to que get a drug. probablemente no cuentan con suficientes recursos económicos, The drug you've been giving them, prescribing for them, is their dharma. That's what they're taking refuge. That's their dharma, popping the pills. no cuentan con suficientes recursos económicos, sus seguros médicos no les facilitan pues el apoyo necesario para poder recibir algún tipo de proceso de terapia hablada que requiere de mucho tiempo y de una mucho más amplia inversión. Así que lo que les has estado dando es un refugio químico, es esa tableta la que les genera el alivio, ¿verdad? And the sangha is the pharmaceutical companies that are La producing the sangha drugs. sería la industria farmacéutica que distribuyen estos fármacos. And now you, as their Buddha, have just discovered the dharma you've been giving them is false dharma. Y ahora tú como su Buda descubres que el Dharma que les has estado prescribiendo es uno falso. Essentially toxic sugar. En esencia, azúcar tóxica. But they are persuaded they've been getting benefit, and that's why they keep on coming back to you as their Buddha. They want their dharma, and they want to rely on their sangha, and they have been getting benefit. So now what do you do? Y sin embargo, ellos vuelven a ti como su Buda para que puedas prescribirles este Dharma, confían en esa comunidad que produce ese beneficio, su sangha, y bueno, pues han estado experimentando alivio y por lo tanto vuelven a ti y te vuelven a solicitar este medicamento. Por tanto, ¿qué haces tú? So what do you do? What do you, as their psychiatrist, tell them? ¿Qué es lo que tú como su psiquiatra les dirías? Mea culpa. Mea culpa. I'm so sorry, I'm very embarrassed, but the medicine I've been giving you for years, it didn't work. Me da pena, estoy muy apenado, ¿verdad? Pero esta medicina que te he estado prescribiendo por años, pues no trabaja, no funciona, lo siento, ¿no? So I'm not going to lie to you. I'm not going to prescribe this because you don't have extremely severe depression. You Así have que- moderate, mild, or extreme depression, but not extremely strong. And so I'm not going to give it to you anymore. I don't want to lie to you, and I don't want you to spend the money for this junk that gives you side effects. So I won't do it anymore. Oh, but by the way, I don't have anything else, and you can't pay for therapy. So, sorry. Go home and be unhappy. That's tough. Así entonces el psiquiatra te dice, ¿no? Pues lo siento, no puedo continuar prescribiéndote este medicamento porque en efecto tú no sufres de depresión extrema o realmente muy severa, tan solo eres presa quizá de una forma menor, moderada o relativamente severa de depresión para la cual este tipo de medicamentos comprobadamente no funcionan. Así que te he estado administrando precisamente estos químicos que al mismo tiempo vienen acompañados de una variedad de diferentes efectos secundarios que son para ti letales o dañinos y por lo tanto me rehúso a continuar administrándote dicho tratamiento. Sin embargo, lo siento también porque no tengo otra cosa que pueda ofrecerte, no hay un tratamiento alternativo que pueda darte, al mismo tiempo no tienes suficientes recursos económicos para pagar una terapia hablada. Así que bueno, pues ¿qué puedo decirte? Lo siento, regresa a casa y pues administra tu sufrimiento. You could simply be honest. Simplemente podrías ser honesto. Say, I've always been honest with you. I prescribed the medicine because I thought it was helpful. Now I have a surprise for you. Voy a ser honesto contigo, te prescribí este medicamento porque pensé que sería para ti bueno, pero tengo una sorpresa para ti. That medicine you've been taking, Esa medicina que has estado tomando it doesn't work. no funciona. It's nothing. You may as well be taking sugar. Es nada, podrías estar tomando o consumiendo azúcar, But I'll continue prescribing it for you if you want. pero puedo continuar prescribiéndola para ti si así lo deseas. But now the placebo effect won't work Pero because ahora you've just ya- told them this is crap. El efecto placebo no va a Expensive funcionar crap. porque les has dicho esto es porquería, es mierda cara, pero mierda al fin. So once again, they're out of luck. Because if Así you que- tell them this is worth nothing, but you can still buy, I'll still prescribe it if you want it, then they won't want it. They don't want to be idiots. But now, once again, they have nothing. So what do you do? To be honest? Do you be dishonest? What do you do? Así que de nuevo, pues a ellos se les acaba la suerte porque al pues ser honesto con ellos, al compartirle
a esas personas la realidad de la ineficacia operativa de dichos fármacos, bueno, has eliminado la confianza que en ellos depositaban el fundamento del efecto placebo. Al mismo tiempo no tienes otra cosa que les puedas prescribir o que les puedas facilitar, así que, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué debes hacer? This was 2 years ago, Esto fue hace 2 años and it was in the popular press, y fue algo diseminado en la prensa popular. public knowledge. En otras palabras, trátase de conocimiento And público. since then, it's been pretty much business as usual. Y desde entonces, podríamos afirmar, ha sido, pues, negocio habitual. O sea, Doctors look at this and say, look, I'm los here, doctores ven esto y dicen, I want people to suffer less. They quiero que la believe gente sufra they're getting menos, benefit. ellos creen que Okay, están here's obteniendo one more beneficio. prescription. Yeah, this is really good medicine, take it. Así que les dan esta prescripción, les escriben la misma, les dicen, sí, por favor, compra este medicamento, es muy bueno. You can imagine the heads of the pharmaceutical industry must have been devastated Pueden when the study came out in 2010. Oh man, the emperor has no clothes. Podrían imaginar We're going to lose ustedes que billions of dollars. la industria farmacéutica hubiera impactadose al publicarse este estudio en 2010 como el emperador sin vestido, ¿no? Vamos a perderlo todo, vamos a perder nuestro negocio. And imagine their relief when they saw they're still buying our drugs. E imagínense su alivio cuando observaron, miren, siguen estos brutos comprando nuestras drogas And laughing all the way to the bank. y riéndose hasta llegar al banco. Saying, wow, how stupid can they get? And there's no drug for stupidity. Ay, qué estúpidos pueden ser y no hay drogas para la estupidez. But we'll make sure we don't develop one, because if we do, then they won't be our customers anymore. Pero tenemos que cerciorarnos de desarrollar un fármaco de esta naturaleza porque si lo hacemos ya no van a comprar nuestros medicamentos. So we move to the next slide. And I would propose that it would be very useful to draw a sharp distinction between two types of disorders. Propondría aquí el establecer una distinción muy afilada entre dos diferentes tipos de desórdenes. Neurological disorders, Los desórdenes neurológicos, such as autism, tales como por ejemplo es el autismo, Alzheimer's disease, la enfermedad del Alzheimer's, Lou Gehrig's de disease. Lou Gehrig's. These stem primarily from objective biological factors in the brain Estos derivan principalmente de factores objetivos biológicos, los cuales emanan del cerebro. And because of these biological imbalances in the brain, these result in or affect subjective experience. But they're neurological disorders because that's where the root of the disorder is in brain function. Y debido a estos desórdenes biológicos en el cerebro, resultan en desórdenes en la experiencia subjetiva del individuo, pero tienen como causa precisamente estas variables en el cerebro. But mental disorders or psychological disorders stem, and I would say by definition, Pero los desórdenes mentales y psicológicos emanan o advienen, y lo hacen por definición, primarily from subjective mental processes. primariamente de procesos mentales subjetivos. And those mental processes then influence the brain. Y entonces es que esos procesos mentales subjetivos influencian al cerebro, So this implies lo cual implica that the mind and brain are causally interrelated, but they are not identical, and the mind is not just a function of the brain. que la mente y el cuerpo, si bien se influencian el uno al otro, no son lo mismo el uno del otro. Pragmatically speaking, the evidence right here is one of the most compelling sets of evidence refuting the reductionistic notion that the mind is simply the brain or a function of the brain. If it were, none of this would be true. This is true, therefore that's got to be untrue. Claro, eh? No, can you repeat that? If the mind were simply the brain, Si la mente entonces fuera simplemente el cerebro, then none of the above revealed truths should be true. entonces ninguna de estas verdades reveladas que acabo de compartirles pudiese ser contemplada como verdadera. The fact that all of these antidepressants clearly are affecting chemical imbalances in the brain of dopamine, serotonin, and so El forth, hecho de que estos diferentes químicos afectan la bioquímica del cerebro, tal como la serotonina y la dopamina, and in the vast majority of cases, they are not effective in even treating the symptoms of depression, let alone curing it. y en la vasta mayoría de los casos no son eficaces en el tratar los síntomas de la depresión y no digamos en aliviarla o curarla del todo. And the fact that virtually none of the psychopharmaceutical drugs cure anything, they simply manage symptoms, this should be compelling evidence the mind is not the brain. Y el hecho de que la vasta variedad de las drogas psiquiátricas o
psico, psicoquímicas, ¿no? No son eficaces en el tratamiento de las enfermedades mentales, meramente administran algunos de sus síntomas, debiese de contemplarse como el testimonio o la evidencia fundamental de que la mente no es el cerebro. Orazo. Finally, we get to Buddhism. Next slide, Y please. ahora llegamos, en efecto, al budismo. There are some fundamental differences here from the Buddhist view of depression and the modern materialistic and medical view. Encontraremos un punto de vista radicalmente distinto que plantea la tradición budista en oposición o contraste al punto de vista que ante la depresión y las enfermedades mentales tienen la ciencia contemporánea. And the first of these is that mental suffering, including depression, El primero de estos es que el sufrimiento mental, incluyendo la depresión, is not a disease. no es una enfermedad, It's a symptom of a disease. más bien debe de contemplarse como el mero síntoma de una enfermedad. Coughing is a symptom of tuberculosis. Coughing isn't tuberculosis. Por ejemplo, el toser es un síntoma de la tuberculosis, pero no es la tuberculosis. It's foolish to Sería equate the symptoms absurdo. with the disease. The disease causes the symptoms, right? Es absurdo el igualar los síntomas con la enfermedad, porque finalmente la enfermedad causa los síntomas. In Buddhist terminology, mental suffering is not a mental affliction. It's not klesha. En la terminología budista, el sufrimiento mental no es una aflicción mental, no es un klesha. A klesha is that which afflicts the mind. So a more literal translation would be a mental afflictor. Así que un klesha es aquello que aflige a la mente. Una más literal traducción sería un aflictor de la mente. The true diseases of the mind, the Las verdaderas fundamental afflictions of the mind, enfermedades de la mente, las verdaderas aflicciones de la misma, are craving, hostility, and delusion. son, como todos sabemos, la ignorancia, la hostilidad y la aversión. Dep- El apego, la aversión y la ignorancia. Depression is a symptom. La depresión no es otra cosa que un síntoma. So let's spend a little bit of time Así que pasemos un poquito de tiempo on investigating causality in the Buddhist view. en investigar la causalidad desde la perspectiva del punto de vista budista. In Buddhism, Buddhist basic view of causality, there are two types of causes. Como saben, en la perspectiva que de la causalidad tiene la tradición budista, se habla de dos diferentes tipos de causas. There are cooperative causes. Existen lo que denominamos causas cooperativas, These are catalysts or triggers. las que operan como catalizadores o disparadores, And then there are primary causes. y están lo que llamamos las causas primarias o eficaces. The primary causes are clearly, these are the root, the core, and they actually transform into the effect. Las causas son la raíz, el fundamento que más tarde se traducen y propician el efecto. Or take a primary role in producing the effect, that they are really core. O juegan un rol primario en la producción de dicho efecto, son verdaderamente de raíz. So a woman's husband dies and she experiences extremely severe depression. Así que el esposo de una mujer muere y ella experimenta severa depresión. The death of her husband was a cooperative condition giving rise to her depression, La muerte de su triggering her esposo depression. opera como una causa cooperativa que dispara la emergencia de su depresión. But a lot of spouses die, Pero muchas parejas o esposos mueren and it doesn't always trigger suicidal depression. y no siempre dispara depresión suicida. If the death of a spouse were the primary cause, Por tanto, si la muerte de una pareja operase como la causa primaria, then anyone whose spouse died Quien would quiera- experience suicidal depression, because that's the true cause. That's not true. quien quiera que experimentara la muerte de la pareja, también experimentaría una depresión suicida, porque éste operaría como la causa eficaz o primaria de la misma, y esto simple y sencillamente no es cierto. Not everyone who suffers from severe trauma No todos los que sufren de trauma severo experiences post-traumatic stress disorder. experimentan el desorden de estrés postraumático. The trauma triggers that in some, but doesn't trigger it in El others. trauma lo dispara en algunas personas, pero no lo dispara en otras. Not everybody living in a state of financial insecurity experiences debilitating anxiety. No todos los que viven en un estado de inseguridad financiera también son presa de un tipo de ansiedad debilitante. So if we consider more broadly
the whole bandwidth of mental suffering, Así from the entonces, si mildest nosotros malaise consideramos to the most severe debilitating anguish, the más whole amplia- spectrum. si nosotros consideramos más ampliamente todo el espectro de las enfermedades mentales, desde las más sutiles hasta las más intensas, It appears to me that virtually anything from the surrounding environment could trigger unhappiness for someone. me parecería que virtualmente cualquier cosa del entorno que rodea a una persona podría disparar algún tipo de desequilibrio mental en alguien. You remember back in 2008 when the banks failed? ¿Recuerdan en 2008 cuando pues, se colapsó la banca And there were bankers who jumped out of windows, y killed había themselves, banqueros que pues, se tiraban de las ventanas, intensely depressed? intensamente deprimidos? At the same time, there are other people who are immensely wealthy, Al mismo holding onto tiempo, their wealth, and they're intensely depressed. había They otras, have their wealth, and they're depressed. The other ones lost their wealth, and they're depressed. So you can have wealth or not have wealth, and either one can catalyze severe depression. y había simultáneamente otras personas que eran inmensamente ricas, no habían perdido su riqueza y de todas maneras se hallaban deprimidos. Por lo tanto, si la depresión puede afectar a aquellos que cuentan con riqueza, como también puede afectar a aquellos que la pierden, es claro que la riqueza no es la causa eficaz de la depresión. Some people's spouse catalyzes intense depression in themselves, but other people are intensely depressed because they don't have a spouse. Por ejemplo, la pérdida de una pareja puede catalizar intensa depresión en una persona, pero otras personas pueden deprimirse intensamente por no tener pareja. In other words, virtually anything could be depressing for someone. En otras palabras, virtualmente cualquier cosa puede tornarse en una causa de depresión para un individuo. But it's an empirical fact that some people I know, Pero se trata de un hecho empírico que algunas personas, de hecho algunas personas que yo mismo conozco, have gone through tremendous, almost inconceivable adversity and trauma, han transitado y experimentado inmensa, a veces inconcebible adversidad y trauma and do not have depression y no han sido presa de la depresión or post-traumatic stress disorder. o del desorden de estrés postraumático. And other people living extremely comfortable lives En contraste, otras personas viviendo en condiciones extremadamente confortables, with great wealth, dotadas de gran riqueza, great influence, gran influencia, great prestige, gran prestigio and great depression. y gran depresión. And other people are depressed because they don't have wealth, Y and they otras don't have personas- influence, and they don't have status or prestige. Están deprimidas porque no tienen riqueza, porque no tienen prestigio, porque no tienen poder y así subsecuentemente. The plot thickens, Sherlock. De nuevo entonces la trama se espesa, ¿verdad, Sherlock? What's really causing depression? ¿Qué es entonces lo que genuinamente causa la depresión? It's not the brain, that's quite clear. No es el cerebro, esto es claro. It's not the outside, that's clear. Otherwise, everybody would be depressed when they meet the same circumstance, and it's No, not true. es el medio ambiente, porque de otra manera, cada vez que alguien se topara con esas circunstancias ambientales, tendría que por naturaleza experimentar y manifestar depresión, lo cual simple y sencillamente no sigue, no es cierto. Depression is a type of mental suffering, La depresión es un tipo de sufrimiento mental and the Buddhist view is that all mental suffering, y desde la perspectiva budista, Or el men- sufrimiento mental en su all totalidad mental suffering stems from or is fundamentally caused by, as a primary cause. emana, All mental suffering is primarily caused by mental afflictions. todo el sufrimiento mental es un síntoma de las aflicciones mentales subyacentes. And mental afflictions are characterized by their quality of disrupting the balance of the mind, Y estas aflicciones mentales se caracterizan por su carácter de propiciar la inestabilidad de la mente, often resulting in unwholesome or harmful behavior, a menudo resultando en comportamiento que no es constructivo, que es dañino, which in turn gives rise to suffering for ourselves and others. lo cual simultáneamente resulta o propicia la emergencia de conductas dañinas, tanto para el individuo como para los que le rodean. The three primary toxins of the mind, according to the Buddha's, the great physician's diagnosis, are craving, hostility, and delusion. Y como bien sabemos, los tres venenos que afligen a la mente de acuerdo al gran médico, el Buda, son pues la confusión, el aferramiento del apego y la aversión.
Isaac Newton, with a almost inconceivable blaze of genius, Isaac Newton, en un momento de inconcebible intuición genial, was able to explain all the mechanical interactions of material bodies fue in capaz terms de of just explicar three laws of mechanics. todas las interacciones en los cuerpos mecánicos a través de 3 primarias leyes. With these same 3 laws, you can explain why an apple drops in a straight line and why the moon goes around the earth. It's breathtakingly brilliant that 3 laws can explain so much. Con estas 3 leyes se puede explicar tanto el por qué cae en una línea recta una manzana, como la razón por la cual la luna gira alrededor de la Tierra. Pueden explicar tantas cosas. I believe far greater brilliance than that is displayed in the Buddha's diagnosis that all mental suffering stems from Y mayor brillantez que esto, creo yo, adviene del descubrimiento del Buda cuando afirma todo el sufrimiento mental emerge de any one or combination of just 3 poisons, craving, de hostility, una and delusion. It's all covered by those 3. o It's la amazing. combinación de 3 primarias aflicciones mentales y emocionales. Esto es la ignorancia o la confusión, el aferramiento y la hostilidad. Craving is not simply desire. Y pues esta hambre o apego no es meramente deseo. Desire is not a mental affliction. El deseo no es en sí mismo una aflicción mental, But craving, by definition, is. mientras que el apego en sí misma sí lo es. And when the mind is infected Y cuando la mente se encuentra literalmente infectada by craving, por la presencia de este tipo de aferramiento y de este tipo de hambre, our attention is focused on an object. nuestra atención se enfoca sobre de un objeto. It could be a person, Puede tratarse de una persona, physical object, de un objeto físico, place, de un lugar, kind of work, de un cierto tipo de trabajo, education. de una educación. It could be something intangible like status, influence, prestige. Puede tratarse de algo intangible como el estatus, la influencia y el prestigio. When focus is on this object with the sense, the conviction, that's the source of my happiness. Uno se enfoca en este objeto con el sentido y la convicción, este es la fuente de mi felicidad. That, if I can acquire it, Si tan that solo will puedo make me adquirirlo, happy. eso me hará feliz. That will make me happy. Esto me hará feliz. Not that that might or might not trigger happiness within me, No que but esto rather pueda o no that will make me happy. disparar la felicidad dentro de mí, sino que esto puede hacerme feliz. And one then clings to it, aspires for it, exaggerates its admirable or positive qualities, Y entonces uno se aferra a esto, lo exagera, le proyecta cualidades positivas que no tiene. or if it's an object you already have possessed, maybe it's your money, your house, your spouse, something you possess, then the mental affliction of attachment comes in. This, like that woman who lost her husband, she viewed him as the source of her happiness. When he died, the source of her happiness vanished, and she no longer wanted to live. That's attachment. O si se trata de un objeto que ya tú posees, puede tratarse de tu dinero, de una cosa, una persona, como por ejemplo el caso de esta mujer, cuyo apego estaba vertido sobre de su pareja, y en el momento en que la misma desapareció, ella pensó o tenía la convicción de que en efecto la fuente de su apego, de su bienestar había desaparecido. Eso es lo que entendemos por apego. When people feel intense attachment for each other, they ever so often use the word love. I love you so much, I couldn't imagine living without you. Cuando la gente experimenta o expresa del apego la una para con la otra, a menudo emplean equívocamente una palabra. Amor, Never leave me. y dicen, I couldn't live te amo, without you. no podría vivir sin ti, tú eres la fuente de mi bienestar. Don't change. I love you as you are. No cambies, te amo tal y como ahora eres. In other words, I want you freeze-dried. En otras palabras, quiero que te congeles en absoluto. That's a true cause of suffering. Esa es la verdadera causa del sufrimiento. That's a true cause of depression. Es la verdadera causa de la depresión. And the mental affliction of hostility is just the other side of the coin. Y la aflicción mental de la hostilidad, como todos bien saben, es la otra cara, es la mera otra cara de la moneda. When a married couple experiences so much misery with each other that they decide they must get a divorce, isn't it common? You make me miserable. Cuando, por ejemplo, una pareja decide separarse y algo que es muy común, se conciben de la siguiente manera: tú
me haces infeliz, I miserable. cannot be happy as long as you're in the house. No puedo ser feliz mientras tú estés en la casa. I see you and I become unhappy. Te veo y automáticamente pues pierdo mi felicidad. I hear your voice on the telephone and I become unhappy. Escucho tu voz en el teléfono y automáticamente me hago infeliz. I think of you and I become unhappy. Pienso en ti y me hago infeliz. I smell you and I become Te unhappy. huelo y me hago infeliz. You are clearly the source of my Tú eres unhappiness. claramente la fuente de mi infelicidad. Either die or go away, and only then can I be happy. Ya sea muérete o aléjate y solo entonces podré ser feliz. That's called hostility, A esto se le llama hostilidad and it's very depressing. y es muy depresiva. And both hostility and craving are rooted in delusion. Y tanto la hostilidad como el aferramiento están basadas en la confusión. Mistaking that which is not a true cause of happiness Esto es el as a confundir true aquello que cause, no a es una causa primary cause of genuina happiness. de la felicidad como si fuera la causa primaria y verdadera de la felicidad. Mistaking that which is not a primary cause of unhappiness or depression as the primary cause of depression. Confundir aquello que no es la causa primaria de la infelicidad o la depresión como si se tratase de la causa primaria de la felicidad y la depresión. There's a diagnosis of depression. Ahí tenemos entonces un diagnóstico de la depresión. Many of you have heard me speak of genuine happiness Muchos de ustedes me han escuchado hablar acerca del tópico de la felicidad genuina, that arises from within without dependence on any pleasant catalyst or stimulation. la cual surge de nuestro fuero interno sin requerir de un catalizador externo. A quality of well-being that you bring to the world Una rather than cualidad a happiness you get from the world. de bienestar que nosotros traemos al mundo en oposición a una felicidad que nosotros derivamos de lo que del mundo tomamos. And I'd like to introduce a corresponding term, Y me gustaría aquí introducir un término correspondiente, genuine unhappiness. también la felicidad, la infelicidad genuina. This is unhappiness you bring to the world Esta es también la infelicidad que una persona trae, aporta al mundo, and not unhappiness you get from the world. y no una infelicidad que uno obtiene del mundo. It's homegrown, Es nacida en casa, it's all yours. es todo tuya. And you can experience it richly and deeply sitting quietly in your room with nothing unpleasant happening to you, and you can be utterly miserable all by yourself. Y la puedes experimentar en un cuarto en donde te sientas del todo a solas, en donde no hay estímulo alguno que te propicie infelicidad. And there you are, sitting in a relative vacuum, Ahí te encuentras sentado en una especie de vacío relativo, your mind upset, miserable, agitated, tu mente agitada, perturbada, miserable. and still think, Y de todas maneras sigues I'm pensando, miserable because of my parents, soy miserable debido a mis padres, or my ex-wife, o por mi or exesposa, that job I had 3 years o por ago, ese trabajo que tuve hace 3 años, or the political party in power. o por el partido político en el poder. It's got to be something out there because it can't be me, Debe de ser algo allá afuera porque no puedo ser yo, and it's not you, y no eres tú, and it's not something out there. y no es algo allá afuera. It's mental afflictions, Son aflicciones mentales, and they are not you. y no son tú. Can you be free of mental afflictions? Y puedes liberarte de estas aflicciones mentales. Can you be free of the root causes of Puedes depression? liberarte de las causas raíz de la depresión. We go to the third noble truth. Y así llegamos a la tercera verdad noble. The mind in its normal state is very active. Thoughts, images, memories, anticipations, hopes, fears. It's like a snow globe, completely shaken up. So you look into it, and all you see is the agitation and the thoughts and images coming and going in pretty much chaos. La mente en su estado ordinario es una muy activa, del todo saturado por diferentes tipos de actividades cognitivas y emocionales, como si se tratase de una especie de esfera de Navidad, aquellas que nosotros agitamos y de pronto la nieve aparente la satura y le resta visibilidad. De la misma manera acontece en el estado ordinario y común de la conciencia. And when that snow globe is all shaken up, you can't see through it. All you can see is all the flurry, all the snow, all the Y agitation. sabemos que cuando en efecto nosotros movemos esta esfera de nieve, pierde toda claridad, no podemos ver tras ella, lo único que vemos es la nieve que se mueve.
But if you let that snow globe just be still and don't keep agitating it, Sin embargo, si permitimos que esta esfera de nieve simplemente permanezca en calma y no continuamos agitándola, then gradually, gradually, observaremos all the cómo snow settles gradualmente down toda esta nieve de forma natural se asienta. and the snow globe settles in its natural Y así la state. esfera navideña, podríamos decir, se asienta en su estado natural. What happens when your mind settles in its natural ¿Qué state? sucede cuando la mente se asienta en su estado natural? We call that deep, dreamless sleep. A esto es un estado que describimos y le llamamos como el sueño profundo sin sueños, Very peaceful. muy pacífico. But it's completely shrouded in dullness, so you don't know anything, you don't even know you're asleep. Desgraciadamente, trátase de un estado que está completamente cubierto por la lasitud, el hundimiento mental y la pérdida de la conciencia, por lo que el individuo ni siquiera es consciente de que transita ese estado, esto es que está dormido en el estado del sueño profundo sin sueños. Your mind is settled in its ground state, Tu mente se encuentra sentado en su estado fundamental, but it's veiled by unknowing, sin embargo está velada por el desconocimiento, so you don't recognize it. así que eres incapaz de reconocer dicho estado. Is it possible to settle your mind in its ground state and be luminously awake, Podemos clear, concebir como- cognizant, podemos while your concebir- mind has settled like that snow globe into a state of quiescence, of calm, of silence, but luminously clear? Podemos concebir posible el poder asentarse en ese estado fundamental de la conciencia, pero hacerlo dotados de absoluta claridad, viveza mental, absolutamente despiertos, When that ground state of mind is not veiled by dullness, by ignorance, cuando ese estado mental no se encuentra velado por la ignorancia y por la lasitud del hundimiento mental. then it has been discovered, and thousands of times it's been discovered, to be naturally pure, unencumbered, a luminous state of consciousness. Y miles de veces se ha descubierto que dicho estado es uno naturalmente puro, libre de complicaciones y luminoso. This is a dimension of your mind Esta es una dimensión de la conciencia that is untouched by your neuroses. que se encuentra no afectada por la neurosis, It's when all the snow of your neuroses has settled down cuando de hecho toda la nieve de nuestra neurosis se ha asentado into a pure, luminous, calm state of awareness. para que un estado puro, calmo, luminoso, sin obstrucciones. But this naturally pure state of the mind is normally inaccessible, as it occurs mainly during deep sleep. Pero desgraciadamente este estado naturalmente puro de la mente o la conciencia por lo general es para nosotros inaccesible, ya que se presenta o aparece principalmente durante el sueño profundo. And the whole of the Buddhist teachings Y and la all traditions totalidad say de las enseñanzas budistas y en todas sus tradiciones to unlock the power of this natural purity, natural sanity se of your dice mind. que para poder abrir el poder de esta natural pureza y sanidad de nuestras mentes, The mind must be woken up by meditative development so that its radiant potential, its radiant purity may be fully activated. la mente debe de ser despertada por completo mediante el cultivo de la práctica contemplativa o meditativa para poder activar del todo su potencial radiante. This is not religion. Esto no es religión. What's referred to here is not nirvana A lo que aquí nos estamos refiriendo no es el nirvana, or enlightenment. ni tampoco la iluminación. You don't have to be religious, you don't have to take refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha to access that radiant purity of the ground state of your own mind. No tienes que ser religioso, no tienes que haber tomado refugio en el Buddha, Dharma y Sangha para poder tener acceso a este estado primario y luminoso de la conciencia. This is Buddhist psychology. Esto es psicología budista. And the Buddhist psychology states that the ground state of our ordinary mind is pure, luminous, sane, and in fact blissful. Y la psicología budista afirma que el estado fundamental o basal de nuestras mentes es puro, luminoso, sano y de hecho gozoso, alegre. And then why do we not experience our minds as pure, radiant, and blissful? Why is that not our normal state? ¿Y por qué es que nosotros no experimentamos a nuestras mentes como claras, luminosas, gozosas y estables? ¿Por qué no es este nuestro estado ordinario de conciencia? Because this natural purity, this natural luminosity and sanity Porque esta natural pureza, luminosidad y sanidad is veiled se by encuentra obscurations. actualmente velada por nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, Obscured. oscurecida por ellos, And then very specifically by 5 types of y obscurations. específicamente por 5 diferentes tipos de oscurecimientos u obstáculos.
And here they are listed, the next one. Y aquí nosotros los listamos en detalle. La siguiente, por favor. Oh, yeah. Estos son 5 oscurecimientos que nublen o ennublecen la naturaleza pura y luminosa de la conciencia. And the first of these is very familiar. Y la primera de estas les es muy familiar. It's craving, Es el hambre, es el apego, a el type deseo. of single-pointed samadhi on the pursuit of hedonic pleasure. Un cierto tipo de samadhi unipuntual que lo que busca es la búsqueda del placer hedónico. The pursuit of sensual stimulation like good food, good sex, La good persecución de la music. estimulación sensual o sensorial como la música, la comida, el sexo. Thinking that's the source of my happiness. Pensando, esta es la fuente de mi felicidad. Sensual pleasures, El placer, los placeres sensuales, wealth, and everything that money can buy. la riqueza y todo lo que el dinero puede comprar. That will make me happy. Eso me va a hacer feliz. Power, influence, El poder, that will make me la happy. influencia, eso me va a hacer feliz. Prestige, El status, prestigio, el estatus, the respect and admiration of other people, el respeto y la admiración de otras personas, fame, la fama, that will make me happy. eso me va a hacer feliz. You are deluded. Estás totalmente confuso. And the delusion of thinking those will actually make you happy En la is con- obscuring the natural bliss of your own mind. y la confusión de realmente pensar que estas variables pueden genuinamente aportarte bienestar y felicidad es lo que oscurece a la naturaleza de tu mente. It's a trick. Es un truco, It's a trick that can waste your whole life. pero es un truco en el que nosotros podemos invertir y desperdiciar la totalidad de nuestras vidas. Second one, El segundo, malevolence and resentment. la malevolencia y el resentimiento. When things don't work out Cuando and, las cosas no funcionan como deseamos and we're pointing to someone else and say, you're the one that makes me y unhappy. le apuntamos a otra persona y le decimos, tú eres la persona que me hace infeliz. You're the one. Tú eres. It's a trick. Es otro truco, It's a delusion. una ilusión. The source of your unhappiness is here, and you're saying, you make me unhappy. La fuente de tu infelicidad está aquí y tú You, estás I must señalando a la dirección contraria. Tú eres You el que me I hace must infeliz. suppress. You I must destroy. And yo te voy a meantime, the reprimir, source of te your voy a happiness is in destruir. the opposite direction. Mientras que la fuente de tu infelicidad está en la dirección opuesta, Obscures the natural purity of your own mind. oscureciendo la natural pureza de tu mente. Attention deficit, El or what déficit Buddhists call laxity and dullness, de la atención y el hundimiento mental, lo que los budistas llaman lasitud o pérdida de claridad. we all know what that feels like. Todos conocemos cómo es que Mind eso being se siente. unclear, dull. Esos momentos donde carecemos de claridad mental, It's like a blanket covering the natural luminosity and clarity of your own como mind. una especie de cobija que estuviese encubriendo a la natural luminosidad de la conciencia. The excitation, the restlessness, the agitation and anxiety that often stirs up, creates so much turbulence in the mind. La agitación y ansiedad que a menudo perturba, genera pues, todo tipo de inestabilidad en la mente, turbulencia en la misma. When the mind is out of control, Cuando la mente se encuentra del todo fuera de control, caught up in rumination. del todo aferrada y atrapada en la ideación. It's like the snow globe is just full of snow. You can't see Es como through si it. la esfera navideña estuviera del todo llena de la arena o de la nieve y por lo tanto no podemos ver a través de ella. And finally, debilitating uncertainty, Y finalmente la incertidumbre debilitante o debilitadora, self-doubt, la duda en torno a nosotros mismos, vacillating, never getting your vacilación. act together. nunca literalmente organizando nuestras vidas. 5 obscurations. Los 5 oscurecimientos. Each of those individually and any combination of those can be a true source of depression. Cada uno de ellos individualmente o en combinación puede operar como una causa genuina de la depresión. In the meantime, they're obscuring the natural purity and bliss of your own mind. Y en el ínter se encuentran oscureciendo y bloqueando la natural pureza, luminosidad y gozo de sus mentes. And so the Buddha said Así here, entonces el Buda dijo, the great physician, el gran médico, so long as these 5 obscurations are not abandoned, one considers himself as indebted, sick, in bonds, enslaved, and lost in a desert track. mientras no se abandonen estos 5 oscurecimientos, nos sentiremos como una persona con deudas, enferma, encadenada, esclavizada y perdida en un desierto. Or in other words, you're really mentally ill.
O en otras palabras, uno estará genuinamente enfermo mentalmente hablando. And if everybody around you is no more mentally ill than you are, then you think it's normal. Y si todos a tu alrededor están tan enfermos como tú, contemplarías a dicha enfermedad como normal. And that doesn't make you any less sick. It just means that everybody around you is sick. Y eso no hace que tú estés menos enfermo, simplemente apunta hacia el hecho de que todos los que te rodean están igualmente enfermos que tú. The standard of normality has been brought way down to the level of serious neurosis. Por tanto, el estándar de la normalidad ha disminuido a un nivel de seria neurosis. As our time is running out, it's time to move on to, is there a cure? Y debido al hecho de que el tiempo se nos agota, tenemos que ahora considerar si existe una cura a estos problemas y dificultades. Not just managing the symptoms, which No is all the solamente drugs ever do, administrar estos síntomas, but actually a way to be free. sino una manera en que nosotros podamos liberarnos de esa enfermedad. Siguiente. And this is the path to freedom. Este es el camino a la libertad. And it begins by altering one's way of life. Y comienza con el alterar nuestra forma de vida. Identifying those modes of behavior of body, speech, and mind that are truly injurious, that are harmful to oneself and others. Identificando esas modalidades de comportamiento de cuerpo, palabra y mente que son verdaderamente injuriosos, que alteran al cuerpo, la palabra y la mente. Aggressive behavior, Por ejemplo, el comportamiento agresivo. aggressive speech, Por ejemplo, el habla, el proceso de comunicación también movida por la agresión. aggressive, injurious thoughts and También los intentions. pensamientos e intenciones agresivos e injuriosos. They will give rise to more depression. Ellos darán pie a la emergencia de mayor depresión. So stop it. Así que párenlo. And cultivate the opposite, benevolence, Y cultiven kindness, lo opuesto. the wish to be of service to others. La benevolencia, la bondad, el deseo de ser de beneficio a otros. There are behavioral remedies for depression, Hay remedios de conducta o conductuales para la depresión. and it has everything to do with ethics, Y tiene todo que ver con la ética. of abandoning injurious behavior, El abandonar comportamiento injurioso, violence in all manifestations, la violencia en todas sus distintas manifestaciones, and dedicating oneself to a spirit of altruism, of benevolence, of wishing to be of service. dedicándose uno mismo al espíritu, al despliegue del espíritu de la benevolencia, del altruismo, el deseo de ser de beneficio a otros. That's bound to influence the level of one's own depression. Y esto por naturaleza tendrá que influenciar el nivel de nuestra propia depresión. And then cultivate samadhi. Y después cultivar el samadhi, Practice shamatha. practicar el shamatha, Cultivate exceptional balance of the mind, including attentional balance. practicar un excepcional equilibrio de la mente, incluyendo el equilibrio de la atención, Which is the direct method for enabling your coarse mind, your ordinary mind, the snow globe, all shook up, to dissolve and come to rest in a state of bliss, of luminosity, of silence and serenity, and discover your own innate birthright of profound sanity. método fundamental para lograr que las neurosis de la conciencia cesen, literalmente para que la nieve de la esfera navideña se asiente, para descubrir y morar en el estado natural de la conciencia, en su claridad, en su luminosidad, en su ausencia de conceptualidad. Y este es nuestra herencia personal, nos pertenece, es algo que podemos obtener, que podemos actualizar. To augment that whole trajectory to the ground state of your mind, cultivate your heart. Y para aumentar o fortificar toda esa trayectoria para morar en el estado fundamental de la conciencia, también nutran a su corazón. The subjects that we'll focus on for the next 3 days in Tonali. Precisamente los tópicos en los que nos vamos a estar concentrando los próximos días en nuestro retiro en Tonali. The cultivation of loving El kindness, cultivo de la bondad amorosa, compassion, de la compasión, empathetic joy, del gozo empático, equanimity. como también de la ecuanimidad. Each one of those is a remedy for depression. Cada uno de estos opera como un remedio para la depresión. Collectively, they're powerful, powerful remedy for depression. De hecho, un remedio muy, muy, muy poderoso para la depresión. And then we move on. Y así Almost finished. seguimos. And then finally, Y entonces, finalmente, if you would like to go for the complete cure, si desean ustedes perseguir la cura completa, the radical cure, la cura radical, so that not only does depression no longer arise at all, para que esta depresión ya no surja más, which after all is simply a symptom, que después de todo no se trata más que de un simple síntoma,
But the underlying causes, delusion, craving, hostility, to eradicate these from the root so that they never arise, nothing can catalyze them. Sí, No no, matter, para- whatever trigger you encounter, whatever circumstance you encounter, nothing can arouse craving, hostility, delusion, which are the root causes of suffering. Where's the way to cure? Sino para que las causas fundamentales precisamente de estos estados mentales aflictivos, esto es la ignorancia, el aferramiento y el apego, no vuelvan a surgir, no puedan operar, no puedan manifestarse independiente a qué es a lo que tú te veas expuesto, que no exista variable alguno que las pueda promover, que las pueda activar. ¿Cuál es la herramienta para lograr este fin? On the deepest level, there's only one antidote. Y en el nivel más profundo tan solo existe un As on the antídoto. deepest level, there's only one fundamental cause for all mental suffering. Como también en el nivel más profundo tan solo existe una sola causa responsable de todo el sufrimiento mental, And that's ignorance and delusion. y esto es la ignorancia y la confusión. Then correspondingly, there's only one final remedy Y así correspondientemente tan solo existe un último final remedio to completely and irreversibly heal the mind. para completa e irreversiblemente sanear a la mente, And that's insight and wisdom. y esto es la intuición penetrante y la sabiduría. Knowing experientially some of the core features of reality itself. El conocer experimentalmente algunas de las características fundamentales de la realidad en sí misma. So it's a familiar phrase. Así que hay una frase familiar: The truth will make you free. la verdad te hará libre. But which truth? ¿Qué verdad? So wisdom serves as the direct antidote to depression by healing its most fundamental causes of misapprehending the nature of reality. Así entonces, la sabiduría funge como un antídoto directo contra la depresión, al aliviar o curar las causas más fundamentales que la producen, el percibir incorrectamente la naturaleza de la realidad. And since the inception of Casa Tibet Mexico, Y desde la fundación de la Casa del Tibet de México, all of the teachings you've heard from Tony and the many other marvelous teachers who've come here over these decades, todas las enseñanzas que han escuchado de Tony, todos estos maravillosos maestros que han visitado nuestra institución a lo largo de 2 décadas, all of those are fundamentally aimed at the cultivation of that wisdom that makes you free. todas tienen como un objetivo fundamental el cultivo de esa sabiduría que fundamentalmente es capaz de hacerte libre. Final slide. Oh, yeah. So now to put this into context in the year 2012. Así que ahora, para contextualizar lo que hemos comentado en el año 2012, The suffering that people experience from depression, anxiety, and so forth is so real. el sufrimiento que las personas experimentan presas de la ansiedad, la depresión, la ansiedad, etcétera, es muy real. That our response to it must be balanced and as wise as it possibly can be. De tal manera nuestra respuesta a ello tiene que ser tan balanceada y sabia como pueda hacerlo. And I believe this must entail a recognition that pharmaceutical drugs do play, or can play, an important role in helping to manage the symptoms of mental ill health, including anxiety disorders, attention deficit, hyperactivity disorder, depression, and so on. They do have a role, they can be helpful, but we should not look to them as the final cause, because the final cure, because they do not cure, but they may be helpful. Así entonces los fármacos desempeñan o pueden desempeñar una función importante en ayudar a manejar o administrar los síntomas de los trastornos mentales, como pueden ser los padecimientos de la ansiedad, el trastorno del déficit de la hiperactividad de la atención y así también la depresión. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estos no actúan como la causa fundamental, la causa eficaz de dichos problemas o padecimientos, sino meramente, y en el mejor de los casos, son sus causas cooperativas. Pueden ayudar, pero no pueden aliviar del todo este problema. Contrary to the dogma of scientific materialism, Contrario al dogma del materialismo científico, psychological problems, los problemas psicológicos, psychological disorders, los desórdenes psicológicos, psychological suffering el sufrimiento psicológico is not primarily caused by brain activity. no está primariamente causado por la actividad cerebral. To believe so is to be deluded. El creer esto es estar confundido. It's primarily caused by factors of the mind. Primariamente son causados por factores de la mente. Craving, hostility, delusion are not brain states. Esto es la ignorancia, la hostilidad, la aversión, no son estados cerebrales, They're mental states. son estados mentales. We can heal them not by taking drugs, but by changing the mind. Por lo tanto, podemos sanearlos no a través del consumo de drogas, sino a través de la transformación de la mente.
And this means we must investigate our own minds from the first-person perspective, which Lo is the cual- only way we can directly observe our mental phenomena. Implica que nosotros deberemos de investigar a nuestra mente desde la perspectiva de la primera persona, de una forma personal e íntima. Brain science may be a cooperative condition to help to heal. La ciencia cerebral puede ser una causa cooperativa que nos ayude a sanear. Behavioral psychology may be a cooperative condition to help us heal. La psicología conductista puede operar también como una causa cooperativa para orientarnos hacia la sanación. But the primary cause Pero la causa primaria o eficaz of healing the mind from all suffering, de aliviar a la mente de todo su sufrimiento, together with its underlying true causes, conjuntamente con estas subyacentes verdaderas causas, is called Dharma. se llama Dharma. In the context of Buddhism, it's called Buddha Dharma. Y en el contexto del budismo se llama Buddha Dharma. And that's our true refuge. Y ese es nuestro verdadero refugio. And the one who reveals that is the Buddha, a true refuge. Y aquel que revela a este es el Buda, un verdadero refugio. And those like Tony and the many other lamas who come here, these are the Sangha, a true refuge. Y aquellos como Tony y los muchos otros lamas que aquí vienen o visitan son la Sangha, también otro objeto genuino de refugio. So that's what I have to share with you tonight, Así entonces esto es lo que tengo que compartir con ustedes esta noche. with the wish and the aspiration that we can all suffer less Con and el finally be deseo free of suffering in His cause. y la aspiración de que todos podamos sufrir menos y podamos encontrar las causas genuinas del bienestar y la felicidad. Gracias a todos. Thank you, Tony. Thank you so much, dear Alan. Pues muchas gracias a todos. Siento que sería anticlimática una pregunta, pero no sé. Can we have maybe a couple of questions, Alan? It's 9:10, Yeah. so you decide. ¿Cómo lo sienten? ¿Un par de preguntas? If it would make people depressed, no. Si se deprimen por ello, no. ¿Sí? Dos breves preguntas. Alan, muchas gracias por tu excelente plática. Thank you so much for your wonderful talk. Por algún motivo, ¿no? Me ha tocado estar rodeado de gente que ha tenido trastornos psicóticos. Y en ellos he visto que, por ejemplo, bipolaridad, trastorno límite, esquizofrenia o paranoia. Y en estos casos he visto que los medicamentos tienen una buena capacidad de estabilización. ¿Podrías hacer un comentario al respecto? So he says that in his own personal life, he has been exposed to people that are prone to psychosis, to Yes. Schizophrenia, to very extreme forms of mental illness. Sure. And with them, the employment of psychopharmaceutical drugs apparently is very effective in Yes. balancing Yes. the mind again. Could Yes. you just talk about this a little bit more? It's a very big topic, and I'll give only a very short response because time is late and it's quite hot and people need to leave. Es un tema muy amplio y voy a tan solo atenderlo con una respuesta muy breve porque es tarde, hace calor, muchos tienen que irse. I just recently reviewed the definition, or a definition, of neurosis. Recientemente revisé una definición de la neurosis. And a neurosis was defined as a relatively mild imbalance of the mind A esta neurosis se le definía como un relativamente modesto desequilibrio de la mente, not stemming primarily from organic causes, el cual emerge no primariamente de causas orgánicas, and which does not radically disengage one from reality. las cuales conducen al individuo a no radicalmente pues divorciarse de la realidad. I found that very useful. Y la encontré muy útil. In contrast to Contraste psychosis, a la psicosis, which is not mild, they tend to be severe, like psychosis, bipolar, and other types of que no es menor, paranoia, and sino so forth. It severa, can be terribly debilitating. como la psicosis, la paranoia, como la esquizofrenia, como la bipolaridad, que pueden ser terriblemente debilitantes, For which a very powerful cooperative condition will Para- be organic process in the brain, para las cuales una causa cooperativa muy poderosa puede tratarse de
procesos orgánicos en el cerebro and which do radically disengage one from y reality. que en efecto conducen al individuo a radicalmente desengarzarse de la realidad. So once again, I find that distinction between neurosis and psychosis very helpful. Por lo tanto, encuentro esta distinción entre la neurosis y la psicosis muy útil. So I believe that what you've said is very, very true Creo and very entonces que lo que tú important. dices es muy cierto e importante, That antipsychotic drugs for Que a las variety of very serious forms of mental disease can be helpful, unquestionably. que las medicinas o los fármacos antipsicóticos para enfermedades mentales muy severas pueden ser de mucha utilidad. They often come with pretty severe side effects as well. Sin embargo, también a menudo vienen acompañadas por efectos colaterales o secundarios muy severos. So I can envision something that's barely begun, Así and that que- is a very powerful coalition, a coalition of compassion, by people drawing from the wisdom of the Buddhist and other contemplative traditions and the expertise, the insights, the wisdom of modern psychiatry, modern neurology, and bringing these together and saying, so first of all, bringing them together, not a battle, not a competition, we're right, you're wrong, but saying, this is our strength and this is our limitation. This is our strength, this is our limitation, and then getting together. Así que yo avisoro el cómo en el mundo contemporáneo se hace necesario y espero acontezca un encuentro y un enriquecimiento entre las tradiciones de sabiduría del mundo, como es el caso de la tradición budista, y también pues la gran riqueza presente en las tradiciones de la ciencia occidental contemporánea, tales como la neurología, la psiquiatría, etcétera, que ambas puedan poder discriminar y saber cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades, y que puedan extraer el beneficio de las fortalezas de cada una de las mismas para generar un nuevo modelo de salud mental que sea mucho más poderoso y mucho más eficaz. Imagine highly trained, both theoretically and experientially, highly trained meditators, like those just beginning their training at Vaidya Bravo. Imagínense a meditadores altamente entrenados y experimentados como los que comienzan su entrenamiento ahora en Valle de Bravo, But who go through years of training, every bit as sophisticated, as demanding, as rigorous as getting a degree as a psychiatrist or as a neuroscientist or a neurologist. Same degree of professionalism, but from the inside to complement that from the outside. que transitan por un proceso de entrenamiento, un proceso formativo tan demandante, tan detallado, tan metódico como el que tendría que obtener un psiquiatra, un neurólogo a través de la formación académica ordinaria, pero proviniendo del fuero interno y no meramente de la dimensión externa. Sería alguien de gran beneficio. And then imagine, Y entonces in a imaginen hospital specifically for people with psychosis, en un hospital específicamente para personas que sufren de psicosis, that we have highly trained psychiatrists, neurologists, que tuviéramos o contáramos con altamente entrenados psiquiatras, neurólogos, psicólogos, with their antipsychotic drugs, quienes poseen ese arsenal de drogas With the pues, therapy. antipsicóticas y de terapia, professional knowledge of the brain and what's gone wrong with the brain, conocimiento profesional del cerebro y lo que en este acontece, and working hand in hand with them, Trabajando people mano with similar en mano. training as in meditation. con ellos dotados, con personas dotadas de un entrenamiento igualmente sofisticado en la So meditación. when a patient comes in who is utterly disabled, De tal manera que cuando un paciente llega totalmente desarticulado, for example, from severe schizophrenia, como por ejemplo como consecuencia de la severa esquizofrenia, I've met such people. yo he encontrado, If you he teach them conocido a meditation, gente you así. may as well be talking to the wall. Si les enseñas a meditar, es lo mismo que estarle hablando a la pared. They can't. It's like trying to teach meditation to a person with severe Alzheimer's. Trata de enseñarle meditación a una persona que está afligida por severo Alzheimer's, por ejemplo. So at the beginning, there would be a very small role, maybe zero, Así que al principio quizá haya un rol muy pequeño, nulo que jugar by the meditation instructor. por el instructor de meditación. Stand aside, your turn. Hasta un lado, este es tu turno. They administer the drugs, perhaps some therapy. Le administran las drogas, quizá un poco de terapia, They manage the symptoms of the psychosis. administran los síntomas de la psicosis, So the person gets some, like the head coming above water. de la manera que la persona obtiene cierto equilibrio y beneficio como cuando sacamos la cabeza del agua. Can engage in coherent conversation. Puede ahora involucrarse en una conversación coherente. And then the psychiatrist, the neurologist says, meditation instructor, come on in now. Y ahora el psiquiatra, el neurólogo le dice al instructor de meditación, ahora ven. And now, not just teaching one meditation, Y ahora like no just solo- shamatha or just, no, having a whole pharmacopoeia of meditation practices and saying, okay, for this person with this psychosis,
this age, this, and then learning from the psychiatrist what were the causes and so forth. And say, okay, I think we can administer this type of meditation together with the drugs. And then enseñándole al paciente una variedad de diferentes técnicas meditativas, no solo una, no solo el shamatha u otra, sino explorando el estado del paciente, lo que realmente necesita y administrando la técnica que sea apropiada. Y ahora conjuntamente con la terapia y los medicamentos, and then as the drugs continue to manage the symptoms, a medida en que las drogas continúan administrando los síntomas, and the therapy starts to be more and more y effective, la terapia cada vez es más efectiva, then gradually decrease the drugs, gradualmente empezamos a disminuir increase las the drogas, therapy, incrementamos la terapia, increase the meditation, incrementamos la meditación. and then gradually get off the drugs, Y entonces, decrease the therapy, gradualmente suspendemos las drogas, Increase the incrementamos meditation. la terapia e incrementamos la meditación. and be free. Y te liberas. Okay? Muy bien. On that note, I think we're finished for tonight. Y Wonderful con esto question. terminamos So esta important. noche. Thank you. Así que magnífica pregunta y muchas gracias. Thank you so much, Alan. Gracias a todos. Y bueno, les recuerdo particularmente a aquellos que nos acompañen este fin de semana. El día de mañana comenzamos nuestro programa alrededor de las 10:30. Tomen sus precauciones por lo que es el tráfico de la Ciudad de México para salir con el suficiente tiempo. Y bueno, pues recuerden que las notas para el seminario se las enviamos por internet para que las impriman y las traigan con ustedes. Muchas gracias y gracias de nueva vez a Alan por visitarnos y compartir su extraordinaria sabiduría. Thank you so much, Alan.